Ya deberíamos de escucharnos todos y tener todo esto bien. Ha sido menos catártico que de costumbre, pero para quien no lo Exactamente. sepa, hemos tenido algunos problemillas con la música de la intro. Por eso, bueno, pues no habéis podido escucharla esta vez. De todos modos, ya Te- buscaremos una sustitución, ¿no? Tengo que cambiarla, tengo que cambiarla. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué tal, gente del chat? Hoy sí en directo, no como la otra vez. Bueno, que era directo. Era Era más o menos. directo realmente, ¿eh? Completamente directo, sí, Era sí, sí. un directo en diferido, porque no había edición. Un falso directo, pero un directo. Eso Era es un cierto, eso pseudo es cierto. directo. Exacto. Y aprovecho que acabo de hablar para deciros que, bueno, hemos traído aquí otra vez más a Luis por muchos motivos. Primero, porque es Luis y siempre se merece estar aquí. Segundo, porque Totalmente. al chat le gustó mucho sus intervenciones. Y tercero, no necesariamente lo más importante, y sé que Luis lo entenderá, porque los dos invitados que habíamos planteado antes no han podido, pero por un motivo muy sencillo. A Luis ya lo hemos traído y queremos ir renovando y trayendo gente nueva. Y queríamos hacer que viniera alguien experto en ovnis. Hay opciones. Gente que incluso nos dirige la palabra y que podemos contar con ellos. Pero tenían compromisos que bueno, han hecho imposible que vinieran hoy. Y de hecho ya comentaremos después una de las respuestas que me han dado, que me parece maravillosa. Pero ha hecho que ninguna de esas opciones pudiera y decidiéramos, oye, en vez de hablar de ovnis con un invitado cualquiera, ¿por qué no nos separamos un O poquito de sea, esta línea y traemos a es, Luis para es que que lo parta? Es que, y antes de seguir introduciendo a Luis, es que no os hacéis ni una idea de la situación surrealista que ha tenido aquí el amigo Crespo número uno con este señor. Pero creo que eso lo vamos a dejar para el final del show Lo porque dejamos al final. es que Quédense que vale la pena. Es rápida, ha tampoco os sido hagáis brutal. mucho hype, pero es una frase de esas que podéis grabar en la tumba. Por lo demás, Luis, ¿qué te parece que te estamos aquí exprimiendo, ¿no? Como la vaca de la leche dorada. Yo No sé, me estoy estoy inventando unas analogías. contentísimo. Además, estaba dispuesto a hablar de platillos volantes, de marcianos o de lo que se me ponga por encima. Un poquito del tema sé, no tanto como otros, por supuesto, pero es muy interesante. Cualquier cosa para la que me invitéis a hablar, yo vengo aquí descaradamente. Sí, además, Pues mira, lo bueno de Luis estupendo. es que el problema no es que no sepa de un tema, porque además siempre que hable va a hablar con conocimiento de causa, y si no puede, no hablará, sino que, Mm. claro, volverle a traer, al público podría decir, no tenéis más gente, nadie más os dirige la palabra. Sí, Claro. pero es que igual hay otros temas chulos, y justo vamos a hablar de ellos, porque es variadito. Hoy veréis que podemos meter la cabecera, de hecho, si el chat lo pide, metemos la cabecera, pero todo va a ser bastante formato noticias, y más interactivo que de costumbre. Tal cual. Hoy tenemos. Es que tenemos movidas muy buenas. O sea, es que hemos tenido como una semana prolífica, ¿no? O sea, Sí, porque fabulosa. ha sido de casualidades, además. O sea, podemos empezar tal vez por lo más ovni de todo, que es lo que iba a comentar Luis, y luego ya meternos en divagaciones múltiples. Me parece bien, me parece bien. O sea, vamos a hacer un pequeño índice. O sea, mm, el título de este vídeo no es clickbait. Todo esto, o sea, vamos a hablar de ello de una manera u otra. O sea, qué semana, madre mía. Un momento, Crespo. Podemos seguir con eso, pero el chat está pidiendo la cabecera. Así que vamos a meter la cabecera. Bueno, cabecera, claro. Bueno, venga, cabecera, vamos, venga. Y tendrás que hacer lo de siempre. A ver, dame pie, dame entrada, dame entrada. Vale, bueno, pues vamos a entrar ya con las noticias de esta semana con nuestra cabecera. Las noticias de esta semana y no tiene música de verdad porque si no, no chapan la monetización de YouTube. Eso no sé. Básicamente. Pues creo que ha tenido música, pero ya cuando lo subamos a YouTube, aunque sea, le recorto ese fragmento de audio y ya está. Pero, uf, madre mía. No pasa nada, es la vida. Es la vida de la gente que nos ganamos la vida con internet. El real life. Las Sí, cosas funcionan vale. así. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de ovnis, ¿no? Vamos a meternos en ello. Yo creo que... A ver, Ignacio, antes de Dime. todo eso. Ah, sí, el índice, cierto. Dale. No. Una cosa más importante. ¿Dónde está Pilotes? Oh, ¿Dónde está Pilotes? es que hasta que no le llamemos como realmente merece, no lo voy a sacar. No, o sea, yo soy equipo Pilotes. Ah. O sea, No, equipo pilotes yo no soy. pues Aquí yo vamos soy a equipo pelearnos. Pilotes. Ah, Aquí pues tenemos un problema. claramente Esto es tenemos un un problema. problema, sí. A ver, Yo ahora era equipo Cenio y Nevesu creo que comentó que podríamos ponerle nombre científico. sí. Puede ser cabeza Cení, por ejemplo. Dejadme que busque a pilotes en otro sitio, que esto realmente ha sido un error más que... Aunque por supuesto Luis, que no soy del equipo pilotes.
Luis, si tú tuvieras que ponerle un nombre científico a Pilotes, Sí, porque es Pilotes, sí. ¿qué le pondrías? ¿Cuál es tu apuesta? ¿Cuál es tu proposición? Pues yo haría Pilotus cabesiaris, por ejemplo. Está muy bien. Justo como comentó Nevesu, porque quien no lo haya visto, hizo el Twitter de Escenio, porque allí Claro. ha hecho Nevesu un hilo fantástico sobre por qué la votación de pilotes no fue válida. Exacto. Una Ujú. justificación. O sea, Nevesu, un besazo desde aquí, porque qué mujer, qué hilo, Mm. por favor. Así que echarle un ojo y efectivamente pues las clasificaciones científicas, aparte de cuestiones históricas, muchas veces se mezclan con el nombre, pues también tienen que ser como descriptivas del bicho. Así Claro. que sí. Pues sí, Totalmente. yo de todos modos le voy a llamar Chimuelo, es mi favorito de todos los que han salido. Pero bueno, realmente podríamos meternos ahí a debatirlo a fondo, porque ha habido un poco revuelo y es verdad que si democráticamente has elegido algo, tendríamos que asumirlo, por mucho que haya sido un pucherazo de Carlos 12SV, cuyo programa recomendamos Oh, los lunes en Minecraft, que hacen cosillas ahí muy chulas, de Sí, 7 a tenemos que... 8, ¿no? Lo tenéis en la descripción, pero sí, de 7 a 8 y cuarto. Me pasé por su primer directo y yo tengo que decir ya desde aquí que pretendo estar todos los lunes cuando ellos emitan para entrar a esa partida y matar al que la esté Vale. streameando. Pero, Y oh, volviendo a nuestro tema, porque ya estoy no, viendo que no, nos vamos no, por las ramas. déjame mi espacio para hablar. Te doy 10 segundos. Y lo No voy a te hacer por un preocupes. motivo. oye, que Mi acabas casa, el micro, como Michael Rourke. Te quedan mi, 5 segundos, Crespo. mi casa en Minecraft era un secreto, era una sorpresa. Iba Carlos y la enseña en el primer capítulo. O sea, Lo has Oh, venganza. clavado. Habrá una 20 venganza. segundos clavados. Perfecto. Vale, ahora, en serio. Es verdad, el título no es un clickbait. Ya volvemos, no queremos que os perdáis. Y todas esas palabras complejas y extrañas que hemos puesto tienen que ver con el mundo de las pseudociencias raras que os vamos a traer hoy. Porque ujú. Freud, por el psicoanálisis, ¿vale? Porque realmente veremos que la rama del psicoanálisis que absorbe ideas de la matemática, de la topología algebraica, es otra, es la de Lacan, pero todos nos entendemos. Freud, topología, eso ya es complejo, pero hay más, ¿no? Estamos hablando de antiteoría de cuerdas. Exactamente. Que eso vamos a tener como una noticia que ha salido hace poco en El País y básicamente ha sido como una noticia de opinión anti-teoría de cuerdas y me gustaría comentarla, ya que tengo tantos amigos que que trabajan en teoría de cuerdas, ¿no? Y también sobre ovnis canarios, que aunque los ovnis originales que describió Kenneth Arnold eran con forma Mm, de boomerang, que podría confundirse con un plátano y entonces tener relación con mm. Canarias, en este caso es por otros motivos, ¿verdad, Luis? Totalmente. Vamos a desvelar cuál fue el secreto del ovni canario más famoso de la historia. Me encanta y Claro. estoy deseando saber si Ignatius Farray tiene algo que ver con ello, que sería maravilloso. Entonces, ¿por dónde empezamos? Yo empezaría por el ovni, pero creo que habiendo presentado las tres cosas, lo más justo y lo más interactivo y lo más conforme al espíritu de Twitch es que lo decida el chat. Vale, chat. Ujú. Podéis empezar Eh, por antiteoría de cuerdas, ovnis canarios o psicoanálisis matemático. lo que queráis, chat, vosotros decidís. Vamos a dejar. A ver, parece que ovnis canarios. Topología también está ganando fuerza. Yo creo que ovnis canarios, evidentemente. Guaguas voladoras, me ha gustado esa. Yo creo que evidentemente los ovnis canarios ganan por goleada. Me parece Madre correcto, la mía, verdad es que sí. Eh, ¿Has ovnis triunfado, Luis? canarios. Que por cierto, Bueno, yo aprovecho también, ya que os ha gustado tanto la opción de Luis, para recordaros que si queréis que haga un programa en Escenio, que sospecho que algo está tramando, podéis pedírselo, podéis mandarle correos, podéis poner cosas en Twitter para que la gente lo vea, porque tiene mucho potencial. muchas Así, gracias, así chicos. que ¿Cómo no? insistimos que le deis el coñazo por redes sociales para que empuje y esté aquí con nosotros en Escenio TV. Que, joder, ya está habiendo eclosión de un poco de Sí, programas, ¿no? Esto se está desde llenando la luego. parrilla. Sí, Ujú. sí, 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 sí. Así que, ovnis Por, cier- canarios. por cierto, breve apunte que lo está Lazy Ujú. Popa comentando por el chat. Todavía no tenemos las suscripciones available, pero muy pronto. Pronto. Eso es. Espero.
que lo estaba preguntando mucha gente. Por ahora, seguidnos y tan contentos. No queremos vuestro dinero. Bueno, sí queremos vuestro dinero, un poquito. Bueno, Para cosas. no es el tema ahora. Ahora el tema Es es verdad. ovnis canarios. Y cada vez que nos retrasemos con el tema, voy a aprovechar estas maravillosas luces LED y poner como Sí, así, ¿sabes? O estroboscópicas, que también molestan bastante. Así que, vale. ovnis canarios. Bueno, pues sobre los ovnis en realidad hablaréis más seguramente, ¿verdad? Pues en otro capítulo, como comentabais ahora. Sí. Claro, porque tienen su origen en Estados Unidos, ¿no? No los ovnis, sino el fenómeno ovni del que hablaréis y demás. Lo que ocurre es que dentro de nuestras fronteras se producen fenómenos, como siempre, a la cola de Estados Unidos y iniciándose un momento de auge justo tras la Segunda Guerra Mundial, hacia el año 1947 y demás, se produce una serie de supuestos programas de espionaje y contraespionaje al antiguo Ministerio de Inteligencia de España. Y uno de estos casos que llamó muchísimo la atención, no solo ya de los aficionados a los ovnis aquí, patrios, ¿no? Digamos, en España, sino porque tenemos el caso famosísimo de Manises. Este es un poquito coetáneo, además, del que vamos a hablar, ¿no? Sí, de hecho, yo el de Sí, Manises cuenta. no lo recuerdo, porque no recuerdo ni siquiera en qué Sí, fecha fue, pero sí que he sí, visto que el YouTube está, 79, sí. evidentemente mucho antes de que yo estuviera por ahí, pero YouTube está lleno de vídeos de la televisión, Sí. básicamente, sobre debates que había al respecto muchos años Sí, después de que ocurriera. O sea, podéis ver que fue uno de los claro, casos más sonados que ha habido en el panorama claro. español, el ovni de Manises. Bueno, es que claro, lo del ovni de Manises es especialmente espectacular si queréis, lo introduzco rápidamente y vamos a Canarias. Me parece Porque correcto. lo de Y Canarias, decir que para los que estén escuchando sí. lo de primeras, Manises no es porque esté hecho de cacahuetes, el ovni es un lugar en Valencia, concretamente donde está el Efectivamente, sí. aeropuerto. Y ahí, Es una localidad. Claro. Pues bueno, lo que ocurrió fue que el tema por ir al asunto, ¿no? En 1979, que es casualmente el tema de Manises, pues se produce un incidente con un avión, ¿no? Era un avión de pasajeros, el JK 297, llevaba más de 100 pasajeros y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia, pues porque el piloto, en su momento, además un piloto bastante prestigioso, con muchísimas horas de vuelo, pues detectó una serie de luces extrañas en el horizonte que le hicieron tener que virar, porque incluso, bueno, los informes hablan de que llegó a temer chocar, ¿no? Llegó a temer pues, el propio impacto de la aeronave. Entonces, lo que ocurre con Manises es que, por supuesto, el revuelo mediático es gigantesco y, sin embargo, pues las investigaciones poquito a poco, bueno, se mete la Armada, se mete el Ejército del Aire y todo el gobierno y se termina descubriendo que no eran más que, en principio, una serie de reflejos que el piloto, por precaución, y en este caso podemos decir que hizo bien, ¿verdad? Pues porque ante la duda tienen desarrolladas unos protocolos y unas maniobras de esquivo, tuvo que virar aquel vuelo JK 297 en un momento además convulso para España. Cuidado que aquí, como podéis imaginar, nació toda una teoría de la conspiración. Franco había muerto poquito antes. Siempre iréis viendo que todo el tema de los ovnis se relaciona con acontecimientos históricos y a veces bélicos muy importantes. Entonces, bueno, nada, lo de Manises quedó en nada como tantas veces, pero claro, tal y como surgen estos casos, los medios de comunicación montaron la histeria y empezaron a surgir una retahíla de explicaciones de todo tipo, hasta incluso esotéricas y paranormales, que siguen hoy en día confundiendo a la población. Pero es que lo curioso es que ese mismo año, en 1979, creo que en primavera, tuvo lugar el episodio de Canarias llamado el OVNI Canario. Y aquí la cosa cambia, ya no es que estuviesen volando, ¿no? Lo que aquí había es un fenómeno que se pudo divisar desde todas las islas Canarias, pero también lo vieron desde aeronaves e incluso desde la costa de África. Entonces el Ejército del Aire llevó a cabo una investigación exhaustiva con un oficial al mando, ¿verdad? Como siempre. O sea, Y no llegaron a ninguna... Sí, estos son los buenos ovnis, los que claro, ven mazo de gente, claro. Entonces es como, no es un claro. tío aislado, sino que ven muchísima gente, entonces es como... Eso es. No es el ovni del pastor en el monte o tal, estas cosas, ¿no? Es el ovni que vieron
todas las islas, se vio desde aeronaves, se vio desde torres de control, se vio un fenómeno, ¿no? Lo llamamos ovni porque parecía un objeto volador que no estaba identificado por los operativos al mando, que no estaba identificado por el ejército, ni estaba identificado por aviación civil. Es que ese tema es Entonces, importante, porque cuando claro, decimos objeto volador no identificado, es no identificado claro. respecto a quién. Claro, pero es que acabas de dar en la clave, me da mucha pena, pero solo una frase, si me permitís. Cuando hablamos de ovni, y lo destriparéis el día de los ovnis, ¿verdad? Que es que ya me emociono. En realidad, un ovni es cualquier cosa que no sepamos qué es. Por tanto, un objeto volador no identificado puede ser desde, qué sé yo, los rayos bola de gas ionizado, pueden ser planetas, estrellas, pueden ser bólidos, pueden ser meteoros, bandadas de pájaros o incluso artefactos pues, creados por el ser humano, trozos de Exacto. cohetes. Entonces, claro, un ovni en realidad es un objeto que está pululando, ¿verdad?, por el cielo y del que no tenemos conocimiento, no es más que eso. Luego ya veréis las estadísticas ridículas de casos que realmente no encuentran explicación. Pero, ¿los ovnis existen? Sí, en el sentido en el que en algún momento dado hay artefactos, ¿verdad?, y meteoros y fragmentos aeroespaciales que no se han identificado. Pero eso no quiere decir, por supuesto, ni que tengan un origen extraterrestre, ni que no se puedan identificar. Por Exacto. tanto, Y esto es curioso, ¿eh? sí, porque además es lo que decimos, que hay gente que quiere ampliar ese concepto y cualquier cosa que yo, a Sí, título personal, no sepa identificar es un ovni. claro, Depende, porque yo puedo tener un conocimiento muy, muy básico de lo que es el cielo nocturno y que cualquier fenómeno me parezca un ovni por defecto. Pero eso está correcto. desvirtuando un término que Sí, debería de permitirnos estudiar las cosas de forma más objetiva y homogénea, que para todos totalmente. signifique lo mismo. Así que si tiene que depender el término ovni de que la ciencia o los profesionales de un campo sean capaces de enfrentarse a él y establecer hipótesis coherentes sobre su origen, Sí, en ese caso los ovnis que sí, realmente existen son tan poquitos que merecen ese término. correcto, Ese es el tema, correcto, porque igual que hay correcto. pocos de estos, hay pocos casos de objetos que vemos en el mar y que podemos no tener claro lo que son hasta que se hace una investigación a fondo. Tiene que Sí, existir sí, 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 objeto sí. nadador no identificado. Claro, Esa es la claro, espinosidad. claro. Tienes muchísima razón. Los expertos hablan de un 2%, entre un 2 y un 6% de casos en los que verdaderamente no se ha encontrado explicación. Pero lo que dice Ignacio es fantástico. El ovni en sentido mundano es cualquier cosa que uno no identifica, pero no es un ovni, sino será o un ovni para el mismo sujeto, ¿verdad? O en todo caso será un posible ovni. Lo que ocurre es que para que algo sea un ovni bastan dos condiciones. Que el testigo desconozca el fenómeno observado, lo cual abriría el sentido, ¿verdad?, el campo semántico de la palabra ovni demasiado hasta pulverizarla, que es lo que dice Ignacio, o Claro. bien que las condiciones del avistamiento impidan su reconocimiento. Y aquí puede haber ovnis genuinos, entre comillas, en el sentido en el que Ignacio y yo estamos hablando, para los propios estudiosos. Hay ovnis para pilotos y hay ovnis para astrónomos, pero porque las condiciones del avistamiento impiden su reconocimiento. Entonces, claro, ahí no se trata de que el objeto sea irreconocible, sino, volvemos a lo de siempre, que no está reconocido. Pero eso es como si uno empieza a estudiar la cantidad de especies que existen en el planeta que no están descubiertas. Bueno, entonces no se puede estudiar lo que no se conoce, no hay un objeto de estudio de la ufología, esa es otra de las críticas de las que hablaréis, y entramos en el terreno cripto, en el terreno es como la criptozoología. El estudio de los animales que no se han descubierto, bueno, esto no tiene sentido, ¿no? No puede haber un objeto de estudio que no esté positivado. Entonces, Aprovechando sí, efectivamente. que has nombrado la criptozoología, hay una pregunta en el Sí, chat que podría ser curiosa contestar, porque me parece sí, llamativa y sí. aprovechamos para hacer spam. Y es si se Fantástico. puede considerar al Cthulhu o Chuluk o Sí, Cthulhu o como se le quiera pronunciar como un ovni. qué bueno. Pues me parece que no, porque las distintas versiones de Cthulhu no son voladoras. Entonces no habría un consenso entre que sea volador. Podría ser no identificado, podría ser de un origen extraplanetario, ¿no? Pero hay algunos fragmentos de lo que se llama el Círculo de Lovecraft, que son una serie de autores que agrupan a Howard Phillips, en el que describen una criatura muy similar, parece que incluso Lovecraft se pudo inspirar en ella, y no siempre volaba. Por tanto, si no vuela, no puede ser ovni. Ese es un punto. Y que en cualquier caso, si ya sabes que el origen es el Cthulhu o como se le quiera pronunciar, dejaría Sí, de ser tanto un no identificado como un
criptozoo, un críptido, Correcto. que es lo que Sí, sí, estábamos sí. comentando. Y también que, en cualquier caso, si quisierais saber más de esto, los expertos en Cthulhu no somos nosotros, son los que vienen el jueves haciendo Eso es. su juego de rol inspirado en pues todo este mundo de terror cósmico de Lovecraft y en concreto de 1930 en Londres. Gente muy guay. Totalmente. Sí, muy interesante. De hecho, una de las cuestiones o abierta, simplemente la suelto, arqueología, que es la disciplina, podríamos decir, porque no es una ciencia, que intenta estudiar las supuestas evidencias de visitas extraterrestres en épocas tanto antiguas como prehistóricas, lo del paleocontacto y todo esto, ¿no? Es decir, los famosos extraterrestres que construyeron las pirámides de Egipto, las culturas nazcas, todas estas cosas, incluso la estrella del propio portal de Belén, ¿no? La mismísima estrella que guía a los magos en la Génesis bíblica podría ser un ovni, claro. Ya Los empezamos a monstruos desvariar. del Bosco, ¿no? Del Jardín de las Delicias del Bosco, Sí, también se ha claro, dicho. entonces, Bueno, en fin. aunque el fenómeno ovni nace en un momento concreto, en el que hay un señor concreto que se llama Hynek, que es el que da la palabra objeto volador no identificado, que son esos años 50 del pasado siglo, años 40-50, pues luego retrospectivamente se hace un estudio completamente delirante de todo tipo de contacto con extraterrestres. Pero bueno, no estamos desviando, volvemos. Lo que pasa en Canarias es que la investigación oficial termina siendo un despropósito, hasta el punto de que se prohíben archivos y se vuelven a liberar archivos. Hay una investigación con un dossier de casi 300 páginas, que además está, por cierto, en la Biblioteca Virtual de Defensa, que se puede acceder a ella, pueden acceder nuestros espectadores curiosos a leerla, porque de verdad que es ya directamente sentido del humor, ¿no? Es otro género. Entonces, el Ejército del Aire lleva a cabo una investigación porque están anonadados. Todo el mundo empieza a opinar. Hay quien dice que las luces volaban aceleradamente, otras que se detuvieron, otras que pararon, otras que hacían círculos, otras que hacían elipses, bueno, en fin. Y lo mejor Pero es que del no asunto... es exactamente eso lo que esperaríamos de un fenómeno ovni de verdad. O sea, si realmente pasara algo súper extraño, pues cada uno habría visto su puta movida, ¿no? Entonces, Totalmente. es Sí, que, sí, o sea, sí. es como muy creíble, ¿no? Totalmente, pues cada uno sacó su visión y se publicó tanto en prensa internacional que llega. Uy, creo que se ha cortado ¿No? Luis. Sí, Uy, sí, se nos ha efectivamente. ido. Espera, ha vuelto. Sí, Luis, tienes que recuperar lo que has dicho en los últimos 3 segundos, 4 segundos. ¿Se escucha ahora? Sí, Ahora. estupendamente. Tienes que recuperar lo Vale. de los últimos segundos porque se ha perdido. Uy, estoy viendo aquí Bien. problemas de Pues conexión. lo más interesante, aparte y del alcance que tuvo todo el tema. Me parece que Luis está en otra dimensión, ¿eh? Es complejo, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que podemos seguir haciendo gestos de esperar hasta que esto se resuelva. ¿Sabes? Es que Ahora lo de los dedos. Esto es muy de viejas, de abuelas. ¿No? Luis, creo que ahora sí que estás. A ¿Es ver, posible? Vale, te veo bastante sincronizado. Hemos perdido yo estoy siendo en los todo lo que últimos digo. 45 segundos fácilmente. Vale, ahora se me escucha. A ver qué Sí. dicen en el chat. Se Y corta se te el stream. se te ve Se lo fluidito. llevaron los ovnis. Es que todo el mundo que empieza hablando de estas cosas padece trágicas consecuencias. Exacto. Es verdad. Casualidad, sincronicidad. Hackeo. Bueno, Sí, lo intento para concluir. Y si no, pasamos a otra cosa. Si estoy al Sin final, problemas. ¿verdad? Se Igual te me. está escuchando bien, así que ahora adelante. Sí, bueno, lo que quería decir es que se hizo tan famoso el caso que empezaron a publicar desde todos los medios internacionales que España el núcleo de decisión que los extraterrestres habían tomado como un territorio idóneo para manifestarse. Claro, la cantidad era tan gigantesca, que se convirtió en un fenómeno de masas.
¿Qué ocurre? Que el Ejército del Aire elabora ese expediente terriblemente largo, pero lo desclasifica en el año 90. Y en el año 1995, el año 95 del pasado, se puede leer una descripción que se relató y todo lo que se fue recogiendo a lo largo de meses. Y resulta que hay un análisis fotográfico que realiza un popular periodista ufológico de la época y resultó que lo que había ocurrido era sencillamente auténtico humo. Había habido una mezcla de efectos luminosos y una serie de espejismos, y se llegó a descubrir cómo hubo mucha gente detrás que se inventó historias con la excusa del ovni canario, y gracias a esas historias ganó muchísimo dinero. Hay incluso un libro que os recomiendo si os interesa especialmente en tema, que se llama El ovni en Canarias, historia y análisis de una creación periodística, que habla de cómo el fenómeno del ovni, que empezó siendo simplemente una cuestión meteorológica, sirvió para fundar revistas, periódicos, testimonios, para atacar al gobierno de España, para iniciar hostilidades con Estados Unidos. Por lo tanto, de una sombra, ¿no?, una cortina de humo, literalmente, prácticamente, se convirtió en un fenómeno mundial. Y esto es un ejemplo de cómo este tipo de ocurrencias tener un alcance geomilitar importantísimo. Y ahí lo dejo para vuestra siguiente. Ya veo, pero sí. Y todas estas cosas, al menos me da la sensación de que si bien se tratan mucho en los círculos de gente que ya está predispuesta a creerlo, no estamos en un momento donde se deje hablar en medios de comunicación tradicionales de esto de forma crítica. Es verdad. No se permite por algún motivo. Sí, y el motivo suele ser que el Ministerio de Defensa tiene todavía secuestradas partes de estos informes. Fijaos, un ejemplo rapidísimo y cambiamos de tercio si queréis. Desde el año 1975 existe un programa en Estados Unidos que se llama Acta de Libertad de Información. Esto quiere decir que cualquier ciudadano estadounidense puede obtener información reservada sobre cualquier tema, ¿no?, consultándolo en ficheros públicos. Lógicamente, este tipo de información que han manejado las agencias nacionales de inteligencia tienen, apartados restringidos. Es decir, salen a la luz pero con información tapada. Tapan nombres, tapan direcciones por temas de confidencialidad y de operaciones secretas. Entonces, esto se utiliza después por parte de los ufólatras, que ya no son ni delirantes del fenómeno. Es decir, fíjate, es que claro, información, piloto una luz y de información cariz. Se está volviendo a cortar, permite creo. hablar abierto. Un poquito, Saldría sí. de la estrategia, pues sí, no se está escuchando, ¿eh? Estoy viendo aquí el chat, si me decís algo. Definitivamente hay medios tradicionales que no quieren que se hable de esto, ni en los medios tradicionales, ni en Twitch. Porque si no, no me explico que haya tantos problemas. Sí. Creo que ahora has vuelto, hemos perdido toda la explicación. Nada, no pasa nada. Ya, yo os la escribo y os las mando por el Me chat. parece correcto. Puedes Yo- preparar un ensayo al respecto. Sí. Oh, man. Yo fíjate, el tema de este evento, leí por ahí que una teoría que suena razonable es que efectivamente pasara algo que viera mucha gente, ¿no? Pero algo estilo... Una cosa que es medianamente razonable que se quiere ocultar. Algo, por ejemplo, pues una prueba de un misil militar, una prueba de lo que eso sea. es lo que estaba explicando, sí. Bueno, efectivamente. Pues, y claro, y todavía pues hay cierto misterio en eso, y bueno, se le da un matiz místico a todo esto, y oye, Claro. así se tranquiliza a la gente y no se le pone a investigar sobre una cosa que a lo mejor podría ser delicada. Claro, es que en aviación militar constantemente se hacen experimentos y lógicamente no se van a publicar en el periódico del barrio, pues porque intervienen potencias extranjeras, porque son materias sensibles y a veces de manera tan sencilla, pues aquí en Navarra, por ejemplo, tenemos las Bárdenas Reales, que es un campo de entrenamiento de Estados Unidos cedido por el gobierno de España, y hay una polémica sobre gente que está reclamando que ese territorio no sea ocupado militarmente. E incluso eso solo
ya garantiza que un periódico local no quiera meterse en líos políticos, no hay más. Ese es el tema. Y que además pasa otra cosa muy curiosa, ya que estamos mezclando militares, ovnis y ese rollo de que sea paranoico no quiere decir que no me persigan, porque es al final lo que estamos diciendo respecto a los militares. Me parece Claro. relevante hablar del Área 51 muy de pasada, porque Mm, a fin de cuentas el Área 51 sabemos que es terreno del ejército para lo que sea, como si es para almacenar cualquier cosa súper trivial que a nadie le llamaría la sí. atención, pero se ha consentido que se hable de ello de la forma más conspiranoica posible, refiriéndose a ovnis. Posiblemente porque interesa. Si yo estuviera intentando que no se sepa lo que hay en Claro. mis zonas, mis dependencias, posiblemente permitiría que se dijeran las mayores barbaridades posibles. Porque es una manera de asegurarse que la gente no esté en la pista correcta. Entonces, esto es algo que, aunque pueda sonar algo conspiranoico, es bastante probable. Entonces, es sistemático el hecho de que los militares permiten que se hable de todo el fenómeno Ujú, ovni y no desmienten cosas que podrían desmentir con gran facilidad. mm, Eso sí, ujú. si Claro, desmienten otras. ¿Mm? Así es, Qué cierto. raro. totalmente, totalmente. En el chat, Lacey nos pregunta, ¿pero qué creéis que hay realmente en el Área 51? ¿Os atrevéis a hacer alguna apuesta de Gente, algo pseudo razonable? gente corriendo como Naruto. Eso desde luego. Eso Muy bien. seguro. Eso lo vimos todos, ¿no? Eso lo vimos todos, eso lo Igual vimos tienen todos. una pequeña reserva de velociraptores, como en Parque Jurásico. Eso me encantaría. Claro. Acceso al lado interno de la Tierra, pues Pues lo más probable es que sean, sobre todo, campos de tiro y plataformas de experimentación tecnológica para drones no tripulados, o sea, claro, temas balísticos. Exacto, eso es lo seguramente. que está más Es lo más extendido. probable. No va a ser nada que nos sorprenda tremendamente. No, Es posible sí que la serán cosas. tecnología con la que estén trabajando sea, en cierto modo, superior a la media a la que estamos acostumbrados, porque es Cierto. investigación puntera. Pero eso no quiere decir que de repente estén trabajando con hologramas o con un Claro, bioterrorismo de vida artificialmente claro. Sí, producida, sí, sí, sí. ni cosas de Claro, Yo esas. sí Área que, yo, 51 hace espera, décadas seguramente serían pues los desarrollos del GPS y estas tecnologías de las que José Luis nos estamos, puede hablar mucho. claro, claro. Yo creo que eso, hace 10, 20 años, seguramente en sitios como este, porque esto se ha repartido por muchas partes, Ujú, los drones militares que estamos viendo ahora se estaban desarrollando ahí. Ahora mismo, ¿qué será? Pues efectivamente, si yo tuviera que apostar, apostaría por inteligencia artificial ujú, sin duda. avanzada, Armamento. Ujú. armamento, bueno, algunas mejoras, nada loco en plan rayos gamma o una movida así, Sí, ¿no? Nada O así. alguna movida así. Y drones. Drones, pero no solo aéreos, sino claro. también de tierra, que son Sí. los que ahora. Y Estas movidas submarinos. sí, estas movidas de Boston Dynamics Sí, sí, sí. son como los perritos estos que caminan. Yo estoy Ujú, seguro que ellos ya han requisado, bueno, no los han requisado, pero les han copiado perfectamente todos esos prototipos y seguramente estarán haciendo cosas para aplicaciones militares. Es claro. muy probable. De hecho, no sería la primera vez. Sabemos que algunos objetos Sí, que se han reconocido como ovnis en un primer momento dado han sido después aceptados como, pues, al final, material tecnológico de alto nivel por parte de los militares, claro. que Y por, eran y por eso aviones, precisamente, cazas. claro, ningún país, ninguna potencia soviética, estadounidense, china, coreana, va a reconocer, sí, sí, eran mis desarrollos experimentales. No, eso se ha estrellado, nadie sabe qué es, nadie sabe nada. Claro. Pero También hay es por un tema de mucha. secreto industrial. Sí, 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 totalmente. También hay otra cosa que muchas veces se especula, no sé hasta qué punto es razonable, pero mucha gente especula. Es de estas especulaciones como se ven a simple vista, ¿no? De como Sí, el Área 51 está en medio de un desierto, claro. tal vez es porque tienen algún tipo de laboratorio biológico ahí y si Sí. tienen algún problema pueden contenerlo. No sé hasta qué punto esto es razonable o no. Ignacio, cuéntame. Yo me lo tomo así como con duda, aunque suena a priori más o A menos. ver, Mm, puede ser, pero sinceramente existen medidas de contención suficientes como para que puedas claro. hacer uno de estos laboratorios en el centro de una ciudad y que si se lía se va a liar igual, porque Sí, tienes sí. campanas de vacío, zonas de rayos UVA que puedan acabar con ese virus o lo que sea que estás trabajando, una serie de Ujú, medidas muy, muy, muy drásticas y que van a acabar con cualquier cosa que se te pueda escapar. Pero ya que me has pasado la patata caliente, voy a decir aquí que en el chat han preguntado algo que
es que está en ese borde, porque estamos diciendo que sea paranoico no quiere decir que no me persigan. Respecto a todas esas cosas que hay gente que ve, puede que sí sean material tecnológico de los Estados Unidos, de los militares, pero por supuesto que no tan locos como la gente piensa. Y en esa línea preguntan, ¿creen que Nikola Tesla fue el que creó el primer platillo volador y por eso el FBI confiscó sus patentes? Y voy a daros una pincelada, pero voy a deciros que el sábado saco artículo de Nikola Tesla en la sección de La Razón, casualmente. Es que me viene perfecto para desmentir muchas cosas. Sí. De hecho, se va a llamar Las mentiras de Tesla y va a estar justificado, porque son mentiras suyas algunas de ellas. Lo que ocurre es, sabemos que muchas de las cosas que Tesla dijo que iba a construir o que había construido eran castillos en el aire, cosas que jamás estuvo cerca de lograr. Y, es más, sabemos el motivo real por el cual el FBI derrumbó la torre que había construido Tesla, la famosa torre de Tesla. Y no fue porque funcionara o porque hubiera unas implicaciones tecnológicas complejas, fue porque Tesla estaba ganando dinero de Alemania en aquel momento a través de muchas patentes suyas que se estaban comercializando allí. Y ese tipo de transacciones económicas llevaron a cierta desconfianza en un momento de paranoia absoluta. Con lo que Tesla en ese momento, una torre que estaba ya cerrada, donde los inversores habían retirado el dinero, fue derrumbada. Pero no hubo más allá de eso que se confiscaran patentes o que intentaran ir a por Tesla o que silenciaran ninguna de sus investigaciones. Pero contaré más el sábado. Hay muchas historias terrenales, ¿verdad? De cómo en realidad las razones están en unos niveles mucho más ridículos. Una anecdotilla rapidísima. Las tripulaciones aéreas, por ejemplo, se han revelado como a veces muy poco fiables a la hora de atestiguar avistamientos, porque parece que esto sea una cuestión de pobres campesinos ignorantes que labrando pues ven un satélite o ven Venus. Bueno, pero es que lo curioso es que el Estado Mayor estadounidense requisó una serie de datos y se descubrió que durante la Guerra de Corea del año 1950 al año 53, un tercio de las salidas de los cazas que iban a interceptar supuestamente aeronaves enemigas lo habían hecho al confundir Venus con aviones enemigos. Es que eran pilotos de combate muy experimentados en lo que veían. Por tanto, es tremendamente fácil, allí subido, con la cantidad de fenómenos meteorológicos que se pueden producir, de los que nos podéis hablar vosotros en otra ocasión, es muy fácil ver lo que uno no cree que ve, sobre todo encima en situaciones belicosas, de mucho estrés. El artículo de Ignacio es espléndido sobre el tema de... Me ha encantado el artículo del cerebro predictivo, ¿no? En el que hablas, entre otras cosas, de que el fenómeno ovni se puede explicar desde un punto de vista neurofisiológico. Por tanto, el fenómeno ovni es tremendamente común que exista. Es algo bastante normal, incluso entre gente aparentemente experta. Eso es. Y de hecho aprovecho para recomendar literatura, porque hay un cuento corto muy interesante sobre este tipo de fenómenos que pueden ocurrir a grandísimas alturas por parte de cazas, y la persona que escribió el cuento corto puede parecer inesperada porque fue Conan Doyle. A Conan Doyle le atribuimos El Mundo Perdido, le atribuimos la saga de Sherlock Holmes, pero Conan Doyle fue un enormemente prolífico escritor de relatos cortos, en su mayoría intragables, a mi forma de verlo. Pero Ignacio, no puede ser. Bueno, ya discutiremos. A mí me parece que sus relatos cortos son... en fin. Sí. Pero en cualquier caso hay uno cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, pero que podéis buscar porque es relativamente fácil de encontrar, en el cual habla de las experiencias de un piloto de caza que asciende muy muy alto en sus viajes y que allí empieza a ver cosas extrañas. Evidentemente él juega con esa ambigüedad sobre está en su cabeza o realmente estos fenómenos existen, y se apoya en el hecho de que hay muchísimos relatos reales de pilotos que por distintos motivos, por las aceleraciones del caza que dejan sin sangre determinadas partes del cerebro, por la diferencia de presión del oxígeno, por multitud de cosas, acaban viendo cosas que no existen. Pero claro. Construye toda una especie de bestiario de la estratosfera que es muy, muy interesante. Es que muchos ufólogos defienden el argumento de autoridad. Yo puedo estar equivocado desde el patio o el jardín de mi casa. Pero el piloto experimentado con 50.000 horas de vuelo, que ha visto todo lo que se puede ver,
ese hombre no puede estar equivocado diciendo que ha visto algo. Pues señores, es que los globos de helio creo que pueden ascender hasta una altitud pues prácticamente de la altura a la que vuela un avión comercial, si no me equivoco, José Luis. Más alto Pues incluso. fíjate, más alto, ¿no? Pueden alcanzar los 5, 6, 7, 10 kilómetros. Claro. Sí, más alto incluso, los que pueden llegar casi a la frontera del espacio. Pues es que fíjate, y los globos estratosféricos ya ni digamos. Por lo tanto, hay tal cantidad de cosas que pueden ser confundidas con cosas, ¿verdad?, a las que no atribuimos, que por Dios, la gente, digamos de alguna manera, para que nuestro chat nos entienda, quizá los pilotos estén más expuestos a fenómenos extraños que nosotros. Claro. Eso es muy relevante. Y aprovecho para decir el nombre del cuento corto, que lo acabo de buscar para quien quiera leerlo. Bravo. Y es El horror en las alturas. Sí, muy bien, buen título. Vaya, y luego nos dicen a nosotros de clickbait. Exacto, Vaya. es nombre de película de Antena 3 de sábado por la tarde. El horror en las alturas. Ok, Pero sí, merece la pena. Muy bien, pues con esto cerramos esta noticia. Cambio Ignacio. de tercio. Vale. En este breve interludio me vas a permitir... A ver, Ignacio, has estado haciendo cosas feas. Lo he estado mirando en el chat. Has estado haciendo cosas feas, ¿eh? Nevesu, tú lo has visto igual que yo, ¿verdad? Manifiéstate. Ignacio, bueno. no. Ignacio. Bueno. ¿Has estado borrando denuncias? Puede ser. Puede ser. ¿Has estado utilizando los poderes superiores y supremos de moderador de Stenio para quitarnos denuncias? No lo sé. Pero que lo sigues haciendo, ¿pero qué es esto? O sea, es un delincuente confeso. Nevesu, por favor, dime el número dime el número de denuncias que se han recurrido, por favor. No han sido tantas. Por el chat. 2 o 3. Poca cosa. Mira, ya van 46 y se han recurrido 3. Me importa una puta mierda esta gilipollez. Ay, por favor, que yo soy un hombre muy sensible. También tengo que decir que una de las denuncias, Nevesu me permitió recurrirla, y otra fue porque me autodenuncié sin ningún motivo. Bueno, autoinmolación. Esa no cuenta. Bueno, hasta que Nevesu haga lo que hay que hacer, yo he hecho el kamikaze, efectivamente, ya está. Encima, ha sido duro para mí. Ha sido muy duro esto para mí. Porque es que ahora mismo no estoy solo en casa. Papá y mamá Quantum están por aquí. Papá y mamá Quantum han oído a su hijo mal hablado. Y mamá Quantum no le gusta nada. Se le ha subido la fama. Ya veo la riña después. Maravilloso. Sí, me viene una buena. Pues te agradecemos esto por el bien del programa y del chat, la verdad. Ha sido... Sé que leer un fanfiction se lee, o sea, ya está. O sea, es la vida. Porque espera, tenemos que leerlo nosotros. Claro, o sea, claro, tenemos que relatarlo. Tenemos que narrar relatarlo, no, narrar el que a mí me echan de la razón, ¿eh? En función del contenido. Vale, siguiente cosa, siguiente tercio. Yo me metería en lo tuyo. Bueno, ostras, ya empieza el fanfic. No, yo hablaría de lo que querías hablar tú, de lo de la teoría de cuerdas. Vale, ¿tienes la noticia? Con Freud, que siempre está bien acabar con Freud. ¿Tienes la noticia por ahí? Pues la verdad es que no, pero si me la pasas, la abro enseguida. Te la voy a pasar ipso facto, que se la paso también a Luis. Bueno, os voy poniendo un poco en lo que ha pasado. Esto es simplemente que en el país, te acabo de poner por Discord. Vale. En el país, pues hay una sección de ciencia, ¿no? Bueno, materia es realmente una sección de ciencia del país. Es una sección con mucha independencia, pero es una sección de ciencia del país. Bueno, pues como dentro de materia han puesto como una columna de opinión. Es una cosa un poco extraña, ¿no? Para una sección de ciencia. Pero una columna de opinión. Y en esta columna de opinión, si no me equivoco, un astrofísico argentino ha hecho una columna hablando sobre la teoría de cuerdas. Bueno, el título de la noticia, creo que lo podéis ver, es "Cuando los científicos adaptan la realidad a sus teorías". ¿No? Todo como muy paradójico, ¿no? Y bueno, os resumo un poco el artículo.
es realmente una oda en contra de la teoría de cuerdas. En el sentido de que el tío explica como que se publicó en 2014, 2 investigadores habían dicho que había investigadores en teoría de cuerdas que estaban proponiendo que el método científico prácticamente cambiara o que los puntos clave por el que se valora el trabajo científico cambiaran y en vez de que se valorase, pues eso, la adecuación de las teorías a la realidad empírica, o sea, básicamente a lo que es el método científico, pues que realmente se ajustara a que las teorías fueran bellas, a que... Eso decía este hombre, ¿no? Que unos tíos habían publicado un artículo porque otros tíos querían cambiarlo. Sé que es un Sí, poco lío. es una crítica que está bastante extendida y que de hecho ha traído muchísimo revuelo, sobre todo a raíz de Sabine Hossenfelder, que es posiblemente una de las que más está defendiendo eso de que muchos físicos teóricos se están dejando llevar por la belleza en lugar de porque aquello tenga luego un Hay que feedback decir en el que, entorno. hay que decir que Sabine es una persona muy agresiva. Es una persona muy agresiva con esto y hay que tener un punto medio en todo Sí, esto. Es decir, estoy de no acuerdo. le falta razón en ciertas críticas de que hay una cierta búsqueda, Sí, ¿no? De teorías que tengan como una elegancia, una belleza matemática que puede resumirse básicamente en pocos elementos que dan lugar a, digamos, una realidad compleja que te ayuda a equilibrar la realidad. Pero ahí está la movida. Y este artículo va por ahí. Pero es que tiene algunas cosas que son demoledoras, ¿no? Son completamente demoledoras. Y cosas como, por ejemplo, y este es un párrafo, que es uno de los párrafos finales. Dice, los avances recientes en neurociencias, por ejemplo, son asombrosos. En los últimos 20 años, toda la experimentación sobre el cerebro ha revolucionado el conocimiento que tenemos acerca de cómo funcionan las capacidades cognitivas del ser humano. All right. ¿Estás de acuerdo, Ignacio, no? sí, sí, Por sí. ahora. Por ahora estoy de acuerdo. Propagar en esas disciplinas jóvenes los criterios antiempíricos y antiexperimentales que promueven algunos físicos de cuerdas puede generar una situación que detenga el crecimiento de esas disciplinas que se hallan en enérgico desarrollo. En cierta forma, algunos cuerdistas están tratando de exportar y universalizar su fracaso en vez de admitirlo. Es una buena bomba. Es una muy buena bomba. O sea, cuerdistas. Sí, la gente está aquí en plan cuerdistas. What the fuck is this? Bueno, cuerdistas es como es un insulto, es un poco insulto, ¿no? Es como cuando los terraplanistas les dice a la gente que con certeza sabe que la Tierra es esférica, les dicen globistas o algo así, ¿sabes? Pues es una cosa un poco despectiva lo de cuerdistas, ¿no? Lo es. Es un poco despectivo. En fin, el artículo no está mal, ¿no? Porque habla también del publish or perish. Es decir, este artículo en cierto sentido también es un poco una crítica, pues eso, al sistema actual de investigación en el que hay que publicar, ¿no? Y hay mucha gente que están en sus entornos, están en sus movidas científicas, en su campo de estudio y básicamente es muy complicado que esas personas, por muy mal que les vayan esos campos o por muy mal que vean que esos campos no están avanzando o no están produciendo resultados que sean coherentes con la realidad que ellos observan, sobre todo los que pretenden encajar esa realidad, esas teorías con la realidad, pues esas personas es muy complicado que salgan de esas líneas de investigación y se vayan a otras, porque evidentemente cuesta mucho trabajo cambiarse de una línea a otra y básicamente continúan publicando porque si no se quedan sin comer. Y esto es una cosa que promueve un poco el sistema de investigación y es una crítica que se hace a todos los niveles. Pero me parece que este artículo en el que básicamente se dice que la teoría de cuerdas no sirve para nada, es decir, no, como que se dice una vez y otra vez que la teoría de cuerdas no consigue adaptar la realidad física que vemos, que no se puede comprobar, evidentemente, que no es ciencia, etcétera, 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 y un montón de cosas así. Incluso también deja caer... O sea, el problema de este artículo aquí es que el autor parece que no entiende muy bien algunas cosas de teoría de cuerdas. Eso es lo que muchos amigos me han dicho. Ya. Me han dicho que no, en plan que está desbarrando un poco, que no... Por Suele ser ejemplo... una crítica frecuente. Yo, de hecho, a Francis Villatoro, que es una persona que de esto controla bastante, igual que de muchos otros temas, le he visto hacer ese tipo de argumentaciones para defender la teoría de cuerdas sobre la gente que muchas veces dice que no deberíamos de seguir estudiándola o no deberíamos de seguirle dando crédito.
Pero la verdad es que sí que es un tema polémico y es un tema que sé que incluso habiéndolo dicho con las formas correctas y sin faltar al respeto y sin que parezca que estás imponiendo la ley, hay divergencia de opiniones entre los filósofos de la ciencia. Y algunos Sí. consideran que, bueno, pues por aquí que sí que roza la pseudociencia, otros que no. Está en un terreno complejo. A ver, como todo, habrá de todo en la viña del Señor. Y efectivamente, cuando este hombre habla de que ha habido unos teóricos de cuerda que han intentado como cambiar o desvirtuar lo que es el método científico, pues a ver, esos tíos son idiotas y ya está. Esos los tíos, los de la teoría de cuerda que han intentado hacer eso, si es verdad, es que a esa gente no se les toma en serio. Está claro. Es decir, yo he trabajado durante mucho tiempo en el Instituto de Física Teórica y allí hay una división muy poderosa sobre fenomenología de teoría de cuerdas. Es decir, precisamente la parte de teoría de cuerdas que Claro. intenta cuadrar lo que se ve experimentalmente para ver que la teoría es consistente, al menos. Ya lo sabréis, el chat seguramente lo sabréis, pero la teoría de cuerdas, efectivamente, digamos que no tenemos un acelerador de partículas lo bastante potente para saber si hay cuerdas o no, por así decirlo. No lo tenemos y posiblemente jamás lo tengamos. Necesitamos un acelerador de partículas del tamaño del sistema solar. Es decir, estamos a muchos milenios de distancia de tener esa tecnología, sí, eso. Es decir, que por ahora la teoría de cuerdas es una teoría que no se puede comprobar experimentalmente, al menos de esas maneras. No se puede. Y eso la lleva a este universo, a este plano de existencia en el que se cuestiona si es ciencia o no. ¿No? Que esa es la crítica más o menos que siempre se le hace a la teoría de cuerdas. También es relevante decir que igual que hay filósofos de la ciencia que cuestionan si esto es ciencia o no, históricamente ha habido filósofos de la ciencia que han cuestionado si la cosmología o la paleontología eran ciencias en algunos de sus aspectos. Aunque Claro. es algo que, bueno, Luis que me corrija, es el que realmente sabe de esto, ahora mismo se asume que sí lo son. Sí, sigue habiendo críticas. Esto, claro, es un melón fantástico. Yo creo nos daría para un programa por lo menos. A veces lo que ocurre es que determinados desarrollos o líneas hipotéticas tienen en su curso, en su devenir científico, atraviesan una serie de fases en las que, digamos que en un estado germinal, pueden parecer más especulativas que contrastativas, ¿no? Y muchas de las consideradas ciencias hoy atravesaron fenómenos en los que o bien se podrían considerar protociencias o bien eran conjeturas fundadas en regularidades empíricas que luego se llevaban a esquematizar. Por tanto, claro, deslindar unas de las partes de algunas ciencias y convertirlas en un enemigo, creo que es lo peligroso. Pero sin duda la cosmología incluye algunos presupuestos metafísicos importantes desde hace ya un siglo, por lo menos, que podrían estar sometidos a debate y es el siguiente. ¿Qué áreas de esas regularidades empíricas son exploradas con arreglo a una creencia previa para intentar ajustar la ciencia que se hace a la realidad? Es un debate de filosofía de la ciencia completamente fecundo. Luego hay una vertiente que se llama la sociología radical de la ciencia, que es la que no permite separar al observador del observado. Y es la que plantea que todos los resultados científicos son producto de las creencias e instituciones sociales que los motivan. Esto es exageradísimo y, bueno, pues a día de hoy insostenible. Pero hubo épocas... Esta rama incluso se ha extendido a la historia de la ciencia y, si no recuerdo mal, claro, se le llama internalismo. O sea, estamos hablando de gente que considera que todos estos resultados, todas las percepciones están profundamente consideradas, o sea, condicionadas, pero hasta el nivel en el cual, influidos por corrientes posmodernas, hay estudiosos que han llegado a negar que determinadas momias egipcias pudieran haber muerto por el bacilo de la tuberculosis porque todavía no había sido descubierto. Hasta ese punto llega el cómo modifican la realidad para encajarla con sus relativismos. Claro, es evidente, y lo comentamos la anterior vez que estuve muy a gusto invitado al programa, la ciencia es un producto cultural, es un producto que se desarrolla de forma institucional por un conjunto de individuos de la sociedad que, dados unos conocimientos técnicos y tecnológicos previos, elaboran una serie de teorías. La ciencia es una teoría, la ciencia es una teorización. En resumen, es una teorización
que luego se sirve de distintos mecanismos para teorizar. Y claro, está hecha por sujetos humanos y en esa medida está sometida a intereses institucionales que sí son, en mi opinión, muy válidamente criticables. Es decir, acerca de qué se hace ciencia y en qué sentido se hace ciencia son decisiones humanas. Pero confundir al sujeto con el objeto, este es un problema de filosofía gordísimo y epistemológico y gnosiológico que conlleva a arruinar algunas conjeturas y lo que me parece peor, conlleva a olvidar que la ciencia tiene un grado de creatividad y de improvisación enorme, no al materializarse cristalizadamente, pero sí al explorar las maneras de mirar el mundo. Por tanto, si en ciencia cancelamos la opción de conjeturar, estamos amputando la propia dinamis, la propia fisis interna de la investigación científica. Muchas teorías hoy corroboradas fueron ingeniosas ocurrencias en el pasado. Por tanto... Claro, pero la teoría de cuerdas, entiendo que mucha gente esté un poco... Que nos hemos ido del tema. Yo iba a empezar a hablar de Poincaré y nos hemos ido, sí. Teoría de cuerdas es otra cosa. Vale. Teoría de cuerdas tiene como una historia larga, entonces... Es cierto que no es como una teoría reciente, en este sentido de lo que has dicho, ¿no? Lo de la creatividad en la que se exploran todas las posibilidades en las que se puede explicar el mundo, ¿no? La teoría de cuerdas tiene más de 50 años y ya desde las partes esenciales de la teoría ya se sabía que no se iba a poder confirmar experimentalmente. Claro. Al menos hasta dentro de eones. Bueno, no tanto, pero hasta dentro de muchísimo tiempo. Hay que poner un asterisco aquí, porque sí podría haber maneras de comprobar que al menos algunas partes de teoría de cuerdas son correctas, y es precisamente mirando al universo primitivo, es a través de la cosmología. Es decir, vale, no podemos tener un acelerador de partículas enorme que nos dé esa información, pero sí podremos mirar a momentos muy, muy, muy tempranos del universo, tal vez con ondas gravitacionales, en el que sí se habían llegado a estas energías. Sí se había llegado a la energía en la que se podía manifestar la cuerda, ¿no? O manifestar parte de sus efectos. Así que de esa manera sí que se podrían saber algunas cosas. De todos modos, eso es teorizar. Es teorizar porque no se sabe. Así que eso está ahí. Pero bueno, yo al menos me gustaría hacer una pequeña defensa de teoría de cuerdas porque, claro, esto lo pinta todo muy mal, ¿no? Esa idea de que, y creo que el artículo lo dice varias veces, que los teóricos de cuerdas son científicos que no están haciendo nada, prácticamente. O sea, deja caer como que son gente que están ahí, muebles, que gastan los recursos, que gastan el tiempo y que encima corrompen a la biología, a la medicina, ¿no? O sea, qué acusación tan grave decir que unos científicos, por cómo es su disciplina, te están corrompiendo a otros. Tendrá que ver una cosa con la otra. Claro, y justo por lo que dice José Luis, si en este momento la teoría de cuerdas atraviesa una fase en la que en un sentido completo o quizá interdinámico no pueda ser probada mediante acelerador de partículas, por ejemplo, que es una de las cosas que plantea él, no impidamos a una disciplina seguir teorizando a falta de nuevas hipótesis que se puedan plausiblemente falsar. Es que lo arriesgado es delimitar la ciencia a lo que no es conjetura, cuando toda hipótesis en un grado germinal es conjeturable. Eso es. Yo lo que diría es que con la teoría de cuerdas hay que tener cuidado, porque es cierto de que aplicaciones prácticas de la teoría de cuerdas, pues prácticamente nulas. O al menos eso se pensaba hasta hace poco. Porque, por ejemplo, teoría de cuerdas tiene una cosa... Es decir, uno piensa en teoría de cuerdas como esa entelequia matemática, ese constructo físico medio matemático que encima no está... Es como... No puedes comprobarlo experimentalmente, no... Sí. Es decir, no te sirve como para hacer ciencia fundamental contrastable en un acelerador, no te sirve para eso. Y es así como una entelequia matemática en el que tienes que poner un montón de físicos teóricos a pensar sobre ella y a desarrollar un corpus que, pues... y a ver qué pasa, ¿no? Es como los matemáticos. Los matemáticos que cogen los axiomas, les dan las vueltas que quieran y exploran ese campo que se crea a través de esos axiomas. Pues la teoría de cuerdas, en principio, la gente tiene esa sensación de que es así. Y no es cierto. No es cierto. Y esto cambió hace 20, 30 años, por ahí, cuando se descubrieron las correspondencias que la teoría de cuerdas tiene. No voy a entrar en detalle porque, sinceramente, no entiendo bien todo esto. No tengo ni idea, realmente. Pero muchos investigadores me han dicho que a lo mejor lo que tenemos que dejar de pensar en la teoría de cuerdas como esa teoría que lo va a explicar absolutamente todo, esa teoría que intenta unificarlo todo y que va a ser como la explicación final de todo. Y tenemos que pensarla como una cara de un objeto más grande.
Es esta idea de la correspondencia de SCFT y las correspondencias entre teorías. Y es esta idea, y Juan Maldacena, que es un investigador argentino, lo tenemos en el epicentro de todo esto, además, que no es una hispanohablante, y es el darse cuenta de que las teorías cuánticas de campos, que son las teorías que estamos acostumbrados a utilizar los físicos, que nos explican cómo funcionan las partículas de las que estamos hechos y todo eso, pues resulta que ciertos tipos de estas teorías se pueden como conectar con la teoría de cuerdas, o con ciertos tipos de teoría de cuerdas en unos entornos muy concretos. O sea que la sensación, o lo que muchos investigadores me han dicho, es que tenemos que empezar a pensar en la teoría de cuerdas tal vez como la cara de un objeto, en el que una de las caras es una teoría cuántica de campos, una cosa experimental que da resultados claros, que describe la realidad que vemos a diario, que describe la realidad que vemos en una célula de partículas, y que es solamente como una manera distinta, no sé, como el mismo objeto, pues lo miramos en una cara u otra, pero realmente estamos viendo como lo mismo. Y las correspondencias, de repente, pues eso, conectan la teoría de cuerdas, que parecía como una cosa súper abstracta, de repente lo conecta con una cosa que sí es experimental. Así que cuando dicen que la teoría de cuerdas es... no es cierto, porque sí que están estas conexiones, muy sutiles a veces, pero están ahí, son conexiones con cosas que sí son experimentales. Pero son conexiones desde el desconocimiento, conexiones sólidas o algo absolutamente espurio. No, son cosas teóricas, bien fundamentadas y vamos, la holografía y todas estas ideas surgen de estas correspondencias. Sí, sí. Y bueno, por eso mismo hay muchos teóricos de cuerda que están empezando a hablar con físicos que se dedican a QCD, ¿no? A cromodinámica cuántica, una teoría de campos concreta. De repente ves a estos dos tipos de físicos hablando entre ellos porque digamos que cálculos que son imposibles hacerlos en esta teoría cuántica de campos, de repente se pueden hacer en teoría de cuerdas, porque la teoría de cuerdas tiene unas ventajas que no tiene QCD. Y lo contrario, de repente en QCD se pueden simular cosas que eran imposibles en teoría de cuerdas porque los cálculos son infumables. Pero de repente hay como un camino que conecta las dos teorías, por así decirlo. ¿Esto hasta qué punto puede tener que ver con el hecho de que las herramientas matemáticas que utilizan las dos teorías no son iguales? Quiero decir, ¿estás utilizando teoría de cuerdas como una herramienta para resolver todos estos problemas o realmente es explicativa? No tiene que ver con las matemáticas en sí misma, tienen que ver con la estructura de la teoría. Es como que tú puedes, voy a decirlo de manera muy vasta, puedes convertir una teoría en otra. La puedes convertir y esto tiene que ocurrir como unas circunstancias muy concretas. O sea, tu teoría tiene que vivir en un espacio muy concreto y tienes que tener como unas cosas muy concretas para que esto pase. Vale. Pero de repente es como la transformas. O sea, una teoría que tiene unas ventajas y desventajas, la transformas en otra teoría que tiene sus otras ventajas y desventajas. Y de repente hacer es útil. Es útil y, una vez más, conecta con cosas experimentales. Así que caso, no es una entelequia, claro, es de repente algo útil. Es algo valioso de lo que no se ha hablado en este artículo. Y este artículo no es algo aislado, es una crítica muy general que se suele ver por ahí adelante. Eso es. Y déjame una cosa más. Y es que, aunque fuera la teoría de cuerdas una entelequia y realmente no conectara con absolutamente nada, vale, que fíjate, o sea, 40 años de teoría de cuerdas y después de esos 40 años o 30 años se descubrieron estas correspondencias. De hecho, Luis Ibáñez del IFT empezó a encontrar estas correspondencias entre teorías de cuerdas que ha derivado a todo esto. Es decir, que encima tenemos españoles en todo esto. Aunque fuera una entelequia matemática, aún así seguiría siendo útil por un motivo. Y es que trabajar en la teoría de cuerdas les ha dado experiencia y herramientas a los físicos. Claro. Es decir, el día de mañana, cuando se descubra un fenómeno ultra loco, rollo lo que pasó con la revolución cuántica, en el que se empezaron a encontrar cosas que no podían explicar, y eso fuerce que la física teórica tenga que virar y tenga que encontrar una teoría que lo encaje todo eso, en ese momento estaremos mucho mejor preparados porque nos hemos tenido que enfrentar a lo que es teoría de cuerdas, que es una teoría completamente distinta a lo que es las teorías cuánticas de campos. Es decir, esto es como el Minecraft. En el Minecraft, si a ti nadie te dice cómo jugar, entras en ese juego y de repente no sabes qué hacer, te pones a correr, te matan los zombies, nadie te dice lo que tienes que hacer. Si nadie te dice nada, tardas tiempo, ¿no?, en aprender a que tienes que romper un árbol, coger la madera, hacerte una mesa, el pico.
te tardas tiempo en hacer eso. Pero si ya entras al Minecraft con una idea de lo que puedes hacer, con una wiki o con saber que tienes que coger la madera, Si ya entras con una cierta experiencia, pasarte el juego es mucho más fácil. Yo creo que en el futuro, cuando ese salto teórico se tenga que dar, gracias a las investigaciones en tirar de cuerdas, creo que vamos a estar muchísimo más preparados. Así que, como mínimo, está eso. Así que dejen a los científicos hacer la ciencia. Vale. Y si tuvieras que decirle una sola frase a Gustavo E. Romero, al escritor de este artículo, ¿qué sería? Para dejarlo en lo Amigo, alto. pues yo a Gustavo le diría, amigo, por favor, tómate un café, o sea, utiliza el coffee break para hablar con los de teorías de cuerdas, porque creo que es que no hablas con tus compañeros de teorías de cuerdas. Y encima, tío, eres astrofísico, es decir, no estás en el departamento de física aplicada o el departamento de materiales, que son personas que tienen un acceso mucho más complicado a gente de teóricas, o gente teórica de alta energía, o gente de teórica de cuerdas. Un poquito, por favor, los científicos tenemos que hablar con otros científicos. Bueno, yo no soy científico, pero los científicos hay que hablar entre todos. Y la José Luis, ¿has respuesta leído de el Gustavo, libro de un Romero? momentito, la respuesta de Gustavo sería, si eso es una única frase, hazme un análisis sintáctico. ¿Sabes? Porque era una frase. Sorry. Bueno, no te preocupes. Muchas gracias por venir a mi charla TED. No, pero para que No. fuera como titular así impactante. No, bueno, yo no soy científico. A mí me ha quedado la curiosidad de si ha leído José Luis el libro de Romero, entiendo que no, pero será una síntesis el artículo, una síntesis del libro, ¿no? No más. O sea, ¿no hace alguna otra crítica interesante o no lo sabemos? Realmente es que me parece una crítica muy básica. O sea, Ya. me parece un remix. Y encima hace como comparaciones con. Y es que además los teóricos de cuerdas, Witten, tal, son Ya. como mediáticos. Es como. Hay como una serie de críticas que son súper ad hominem. No sé. Sí, Es como que parece me ha más dejado una muy mal sabor crítica, sí, parece más sociología de la ciencia. Sí. Esto Sí, es una sí, sí. crítica que podemos extrapolar a muchas otras disciplinas. De hecho, en la propia neurociencia lo vemos. Tenemos algunos estudiosos que llevan años trabajando de una manera muy conductual, intentando ver qué Claro. estímulos pueden producir determinadas respuestas en un ser vivo y a partir de ahí inferir qué ocurre en su cabeza. Y luego tenemos los neurocientíficos más puros que están intentando, pues a través de distintas técnicas, electrofisiología y resonancias magnéticas y tal, obtener esa información directamente del cerebro. Y a partir de ahí ya extrapolar, pero extrapolando bien. Bien, la realidad es que entre los verdaderos punta de lanza de la investigación en el estudio de la mente humana, no hay ninguno que se posicione totalmente de un lado o de otro. Son todos una comunidad que trabajan con conductistas y con neurocientíficos cognitivistas, sobre todo. Y de esa unión es de la que sale realmente un buen avance. Pero, si bajamos un poco esos niveles y vemos a la gente que es realmente mediática, nos encontramos que se han vuelto mediáticos porque han encontrado una confrontación. Y han dicho, Claro. o uno o lo otro. Y esto tiene todas estas cosas malas y esto tiene todas estas cosas buenas, pero no te lo ponen realmente en una buena comparativa. Es más, se inventan muchas veces que lo normal en su campo es que exista esa confrontación. Y esto yo lo he visto mucho, sobre todo de los conductistas, que al final traduce uno del inglés y le cuestan algunos términos. Pues muchos conductistas atacan directamente a los neurocientíficos que intentan encontrar correlatos neurales del comportamiento humano, o sea, qué estructuras y funciones están por debajo y produciendo esos fenómenos que podemos ver, y cogiendo eso, consideran que están negando cualquier otra implicación del entorno y cualquier otra implicación del resto del cuerpo, cuando no es la situación. Entonces yo entiendo que esto que yo he percibido ahí, y lo que estáis contando de teoría de cuerdas, y lo que he visto en otras disciplinas, viene a ser una generalización. Gente que polariza las cosas, que genera una narrativa muy fácilmente comercializable y que por lo tanto los medios de comunicación se hacen eco de ella a pesar de ser irreal, porque en los verdaderos investigadores no existe esa polarización. Claro. A mí me da lástima por esto, porque esto puede causar opinión pública negativa hacia... Sí. Es que creo que este Romero ha escrito un libro, ¿no? Entonces también le interesa venderlo. Eso es. Oh, mamá. Suele ocurrir estas cosas. Al final hay que ver quién tiene compromisos con eso. Pero bueno, me parece muy guay que hayamos hablado de teoría de cuerdas y hayamos hecho también una crítica a la ciencia
que se considera oficial, que sinceramente es la única ciencia que hay, porque al final nos acusan muchas veces de ser poco críticos con nosotros mismos. Y a mí pocas cosas hay que me gusten más que encontrar errores en cosas que científicamente se consideran aceptadas. Sí, 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 a tope. Y ocurre. Eso es así. Maravilloso. No sé si alguien tiene alguna pregunta más que pueda tener que ver con esto antes de pasar de bloque. Y bueno, una cosa sí. Antes de que acabe esto, que ya llevamos 1 hora y algo, y es que Nevesu nos ha recordado amablemente que nos solemos olvidar de pediros clips y que eso no se hace porque sí. No lo empieza a hacer el Streamlabs o el Twitch porque le dé la gana, a no ser que haya un pico de visualizaciones. Con lo que tenemos que pediroslo, por favor, haced clips, aunque sea de tonterías. Pero los necesitamos. Para los que no provengáis del maravilloso mundo de Twitch, en la barrita en la que tenéis el expandir pantalla y en el que tenéis las preferencias y todo eso, tenéis como una claqueta. Ahí le pulsáis. Y si en algún momento veis que hacemos algo como muy ridículo y que merezca la pena como que pase a la historia, pues le dais a la claqueta y podéis recortarlo y no os preocupéis porque Nevesu se va a encargar de distribuirlo por todas nuestras redes sociales. Así que no tenéis que hacer más. Es más, creo que ha surtido efecto porque Lazy Popa dice, ¿queréis clips? Vais a ver. No sé qué esperarme, pero creo que acabamos de desatar a un monstruo. Le has pedido a la profesional que aquí... Eso Es parece. que creo que hacemos como una tríada un poco seriota. Creo que tratamos temas un poco densos, pero yo creo que es parte de lo interesante. Debe Habrá ser. que darse a la ebriedad. Claro. Del té. Yo tengo experiencia con eso. A recurrir también. O a recurrir. Bueno, joder. Me puedo traer el piano y lo animo al cotarro un poco. No. Oye, tenemos más denuncias que antes, yo no lo entiendo, pero bueno. Sí, han aumentado. Sí. ¿Se me ha escapado alguna? ¿Puede ser? Creo que ha dicho, creo que se refería a los pocos sueltos que critican las cuerdas y los llaman cuerdistas, tal. Ha dicho, esos son unos pocos y empezaba por... Es posible. Creo. O que ahora cuerdistas ya se considera insulto. Bueno, claro, pero... Eso sería maravilloso. ¿Pasamos al siguiente tema? Pasamos al siguiente tema. Vale. El siguiente tema es bastante variadito en cuanto a su origen, porque Luis nos ha traído algo que ya tiene su peso histórico, Crespo nos ha traído una noticia relativamente reciente de materia, y aprovecho también para comentarlo, porque no lo dije en su momento, eso de que metan opinión en un periódico en la sección de ciencia es mucho más frecuente de lo que creemos, porque los periodistas que muchas veces no saben cómo llegar a lo que es la evidencia científica y desmentir o apoyar cosas, valoran el hecho de darle voz a cualquiera que parezca autorizado. Y por lo tanto, hay muchas personas autorizadas que darán opinión y el periodista se escuda en que no puede cortarle porque sabe menos y porque esa persona tiene derecho a expresarse. Eso es algo que en política se entiende más que ocurra, pero en ciencia, por cómo funcionamos, se vuelve un sinsentido. Un sinsentido que, sin embargo, ahí está. Y te encuentras a gente como Loew, que es un astrofísico, que habla de que Oumuamua, o como se pronuncie, es un objeto extraterrestre. Y esa persona encuentra el lugar para hablar en un montón de medios distintos. Y los periodistas saben que muchas veces no es cierto y que no hay ninguna evidencia, pero es alguien autorizado hablando de algo interesante. Es que en este caso, en el que comentáis de los artículos, el artículo este de Romero, claro, es un artículo de Romero sobre su propio libro, ¿no? Y está en Tribuna, que es la sección de opinión del País. Por tanto, él habla de sí mismo, pero lo escribe él. Está en materia y en Tribuna. Es que yo estoy leyendo el enlace que habéis mandado, el enlace que ha mandado José Luis, y veo que es un artículo de opinión, no en la sección de ciencia, pero que escribe Gustavo Romero sobre su propio libro y dice fragmento del libro tal de Romero, y lo escribe Romero. Pero realmente aquí arriba pone materia. ¿Materia es solo de ciencia? Sí. Yo tenía entendido cierto. que sí. Es sección de ciencia, pero o sea, como sección de opinión dentro del bloque de materia. Tal cual. Pero en todo caso es un artículo que escribe él sobre su libro, con lo cual, pues hombre, ni siquiera es una crítica del libro. Claro, no, es fragmento del libro. O sea, ha hecho copy-paste. Ha hecho, claro, de su propio libro. Sí. Bueno, que también es importante que digamos que si bien hemos
criticado este artículo, Materia es una plataforma que suele Sí. guardar el Sí, rigor sí. y hacer un trabajo muy interesante. De hecho, aquí Sí, muy bueno. vemos que los dos primeros ejemplos son muy buenos. El Comité de Expertos de en Campos Electromagnéticos ratifica que el 5G es inocuo, está muy bien All porque right. llama a la calma, y al lado ha llegado realmente la Antártida a los 20 grados, que coge una frase que ha sido muy sensacionalista y que se ha utilizado mucho Ujú. y explica hasta qué punto lo ha hecho, no lo ha hecho o qué Mm. es lo que implica todo esto. Entonces, Claro. que quede ahí claro, no es una crítica a Materia. Sería muy No, en ridículo hacer absoluto. una crítica tan burda a Materia. Pero No, no. en todas las secciones pasan cosas y ese artículo tal vez sea algo desafortunado. Creo que sí. Creo que sí. Yo, si tuviera algún control sobre Materia, o si pudiera mandarle mejor dicho, si pudiera mandarle algún mensaje a la Ujú. gente de Materia, yo a lo mejor dar un espacio para alguien alguien de teoría de cuerdas encima españoles, porque es que, de verdad, tenemos muy buenos físicos de cuerda españoles. O Esto sea, es es muy que interesante eso que lo es lo digas. peor. Ujú. También darles una oportunidad que se exprese. No. Yo eso es lo que les pediría. Pues Sí, me que parece se correcto. produzca una polémica dentro del propio medio es fructífero, es interesantísimo. Hmm. Es que artículo gratis, o sea, por favor, chicos, Pero al final que pasa, entiendan la oportunidad de eso oro. sí, pero al final pasa por lo que decíamos, que muchos periodistas dan voz a estas cosas porque utilizan términos extraños con los que no están familiarizados y no saben hasta qué punto es cierto o no. Pero es algo que no Sí. solo han hecho los periodistas. Es algo que se ha filtrado a la ciencia más básica y sobre todo a las ciencias sociales hacia finales del siglo Ujú. pasado. Y esto aprovecho para enlazar lo que os quiero traer, que es una Ujú. maravilla que me he encontrado hoy en la universidad. Bueno, Yo bueno. estoy en una facultad de psicología, Bueno. estudiando neurociencias. Es más complejo el máster que estoy haciendo en cuanto a cómo se llama, pero es neurociencia. Neurociencia bastante teórica dentro de lo que cabe. La cosa es que compartimos ese lugar con mucha gente que está empezando a formarse y con muchas ganas de entender cómo funciona la mente humana hasta donde le dejen los libros. Y hay algunas corrientes más históricas que recientes que sí osan decir que entienden cómo funciona la mente humana a la perfección y tienen respuestas sencillas y muy bonitas de escuchar, como que muy bien preparadas para un gran discurso, entre ellas el Ujú. psicoanálisis. Recordemos que el psicoanálisis no tiene evidencia científica, es más, el mismo Freud negó el hacer una serie de experimentos que podían llegarlo a poner a prueba y se escudó en el hecho de que la construcción de la teoría que soporta el psicoanálisis no es falsable, porque muchas de las interpretaciones que hacía de los comportamientos de la gente a la que estudiaba tenían dos posibilidades. Una es que tú estuvieras comportándote de una forma porque aceptabas los condicionamientos que te daba tu entorno y por lo tanto ibas a favor, y otro es que los negabas, ibas en contra. Y ahí tenemos que si estás con alguien parecido a tu padre, por ejemplo, en una relación, es porque tienes el complejo de Electra, y si estás con alguien que no se parece en nada a tu padre, es porque tienes el complejo de Electra reprimido. Ujú. Todo esto hace muy difícil llegar a falsarlo, llegar a encontrar un argumento que desmonte el psicoanálisis, que está basado todo en castillos en el aire que no tienen ninguna evidencia. Lo que pasa es que, como estoy diciendo, a finales del siglo pasado le dieron una vuelta más. Una vuelta donde intentaron darle evidencia científica en lugar de a través de experimentos, tomando palabras que sonaban complejas. Y entonces nació una cosa que ha sido maravillosa para los estudiosos de este tipo de fantochadas, pero que yo no había visto nunca en persona. Es de estas cosas que te cuentan, que escuchas y que le das mil vueltas, pero que no ves fuera de los libros. Y hoy lo he visto. Y lo he traído. Este enorme póster colgado en los corchos de la universidad, habla de el psicoanálisis basado en topología. Los que sepan qué es la topología ya estarán flipando, pero ahora comentaremos un poquito más en qué consiste para que se sorprendan de verdad. Lo importante es decir que esto lo he arrancado porque se pueden arrancar carteles de espacios públicos o que no hayan consentido que se pongan ellos, si esos corchos están para actividades de la universidad y esto no tiene que ver con la universidad, se pueden arrancar. Es más, debéis, no está en contra de la libertad de expresión, sino que está a favor de proteger la salud de los pacientes. Porque esto difunde información falsa. Ignacio haciendo apología del vandalismo. Me encanta lo bien atado que lo tienes pero todo. Es que esto difunde información falsa y peligrosa en un ambiente que se supone que es de autoridad, como una universidad. No debería estar
y en ningún caso estoy reprimiendo la libertad de expresión de otra gente. Por mucho que hayamos tenido una bajada brutal de espectadores en este ratito, porque por algún motivo supongo que no ha gustado que arranque carteles. Pero se puede. Y hay que hacerlo. Y de repente me he vuelto un señor de 70 años que le grita a una nube. Sí, sí. Pero es que pero es fabuloso. O sea, vamos a recrearnos en esto. Topología. Sí. ahora nos metemos. Es Topología. decir, topología y A ver, dicen, Freud. chicos, ¿qué pone en el póster? Sí, es Ignacio, que se ve ¿tú puedes bastante mal. enseñarlo un poquito? Lo leo. Congreso Internacional de Lógica y Topología en Psicoanálisis. Toma ya. Nos dice la fecha, nos dice que cobran 160 euros, que es lo importante. Interesante punto. Exacto. Y luego vemos un programa que dura desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que está salpicado por comidas, que supongo que estarán pagadas por algún tipo de, empresa, y donde los ponentes, a pesar de parecer muchos, se repiten una y otra vez a lo largo del día y se traen desde lugares remotos en los cuales hay menos control sobre la práctica de este tipo de barbaridades. Y lo que me parece más maravilloso, que a pesar de ser una pseudociencia ampliamente reconocida, porque si ya no se reconoce el psicoanálisis oficialmente, reconocer una variante del mismo que no es reconocida ni por los propios psicoanalistas es todavía más loco, a pesar de ello, quien abre todo este congreso es el decano del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, el doctor Guillermo Mattioli. El doctor Guillermo Mattioli no conoce la especialidad que ha estudiado y para la cual está sirviendo. Eso desde luego. Pero además tiene la cara de presentarse a un evento así, que está totalmente en contra de los principios deontológicos de su profesión. Yo no sé qué porcentaje... Palabras duras. Es totalmente cierto. Yo no sé qué porcentaje de los 120 van a su bolsillo. Un porcentaje irá seguro, porque un porcentaje puede ser el 0%. Pero en cualquier caso, existe un motivo por el cual ha aceptado dar esto. No será por caridad con una agenda tan apretada como puede tener un decano de un colegio de profesión sanitaria. O sea, claramente algo ocurre aquí. Y me parece importante comentarlo. Vaya movida. No, es Vale. un tema, me parece muy importante que la gente sepa, igual tal vez José Luis puede darnos un rápido de qué es la topología Por favor, es como necesario. disciplina, pero así en unas palabras sencillas o tal, y luego podemos intentar relacionarlo con lo que esta gente pretende hacer. Palabras extraordinariamente sencillas, porque no tengo ni idea. O sea, la idea de la topología es que en vez de estudiar muy finamente los detalles métricos. Sí, bueno, es una parte de las rama de las matemáticas. Eso es una rama de las matemáticas. Y eso, en vez de centrarte como en propiedades métricas muy concretas, como por ejemplo las distancias, ¿no? Si tú tienes un objeto, si quieres describir cuánto mide, a los topólogos eso no les interesa. No les interesa las propiedades métricas como la distancia, etcétera. Lo que ellos buscan es precisamente lo que se conserva cuando le haces transformaciones continuas a las cosas. Lo mítico de toda la vida. El donut que se convierte en una taza, ¿no? Porque si tú a una taza le haces estas transformaciones continuas, lo puedes deformar en un donut, ¿no? De hecho, si habéis visto el último vídeo de Visos que ha vuelto, el tío hace una introducción muy buena a esta idea de topología y encima hace unas cuentas así muy chulas, ¿no? De un montón de paradojas topológicas, etcétera. Pero bueno, la topología es esta parte de las matemáticas que como que simplifica, como destila y filtra muchas ideas de geometría hasta reducirlas en estudiar aspectos muy universales que tienen ciertos, lo que llamaríamos manifolds, variedades, ¿no? Como aspectos que tienen las variedades sin atender a los detalles métricos. Y esto es donut, la taza. Y esto es algo que sí que se ha encontrado aplicaciones al mundo real, que de hecho han ganado un premio Nobel por el tema de los invariantes topológicos de la materia dedicados a superconductores y todas estas movidas, pero no tienen aplicación al cerebro humano, de ningún modo. Y aprovecho que ha dicho... bueno, esto no es correcto. Eso no es correcto. ¿Qué de todo? Dime. Sí que hay movidas por lo que me han contado algunos amigos físicos que sí se encargan de hacer como esto de redes, como montarse redes neuronales y tal.
en la movida de redes sí que hay rollos topológicos pasando ahí que sí pueden Vale. estudiarse. Vale. Más inteligencia artificial, ¿no? Que neurología. Ah, sí, están Es que en ese es esas el tema. interfaces, ¿no? Yo En me esas estoy refiriendo interfaces a en que las que... fisiológicamente, independientemente de los vale. modelos matemáticos que hagamos, Toda la razón. todavía no ha revelado nada que no sepamos. Mientras que, por ejemplo, teoría de grafos sí que ha podido aportar mucha información a cómo se establecen las conexiones entre el cerebro. Y bueno, toda la teoría del mundo pequeño y eso. Y The Purple Sensation comentaba que creía que nos íbamos a referir a otra serie de aplicaciones de las matemáticas a modelos cognitivos. Y es verdad que existen, es verdad que funcionan muy bien. Exacto. De hecho, mi trabajo fin de máster va de eso. Yo estoy trabajando en eso de forma muy, muy básica, precisamente a través de redes neuronales naturales, que no artificiales, pero no tienen nada que ver con esto. Y las aplicaciones que hay topológicas no tienen nada que ver tampoco con lo que estas personas plantean. Entonces estamos hablando de algo muy distinto. Es cierto que al puntualizar poco e intentar abarcar mucho, ha quedado con cierta falta de rigor el comentario y ha estado muy bien la puntualización de Crespo. Pero lo que hay de fondo es así, que es, olvídate que si lees esto no tiene ninguna base. Porque ¿de qué hablan ellos? Ellos intentan, y es mucho más complejo, porque por supuesto que utilizan algo que es muy frecuente, por desgracia, en la filosofía, sobre todo reciente, que es tirar de la verbosidad, tirar de palabras muy complejas, crear un glosario muy propio y muy difícil de definir y de comprender para parapetarse en él sin necesidad de decir nada. Esto es un poco lo que hacen ellos. Si no conoces muy bien su lenguaje, es imposible que entres a jugar, y si conoces muy bien su lenguaje, te das cuenta de todos los problemas que existen por los cuales sus argumentos suelen ser circulares. Entonces, ¿qué hacen? Toman las ideas básicas de Freud, el ello, que es esos instintos básicos que existen en nosotros, el yo, pues al final lo que resulta, y el superyo como la consciencia que hace que moderemos nuestra actividad. Esas tres estructuras, ellos las retuercen y aplican supuestas transformaciones continuas de topología a las mismas para explicar que en todo momento el otro está presente y una serie de pitotes mentales que no tienen ningún tipo de validez y de hecho no significan nada. Y esa es la mayor clave, porque podríamos someterlos a 1000 estudios, pero es que no significan nada. ¿Sabes a qué me recuerda esto muchísimo? ¿A cuando precisamente cuando hay grupos de psicólogos que cogen la mecánica cuántica y empiezan a decir movidas con ella. Claro. Es lo mismo. Montarse un vocabulario de movidas que no ni entienden ellos ni los físicos decimos, ¿pero qué has hecho aquí? Es exactamente lo mismo, pero utilizando la topología. Fíjate, parece que ¿se habrán refugiado los mismos en otro sitio? Es ese concepto. El misticismo cuántico utiliza la cuántica no porque la entienda, sino porque tiene palabras llamativas y es tan antiintuitiva en algunas cosas que permite colar ese pensamiento mágico. Y yo creo que en este caso pasó parecido, pero es que nos encontramos con Lacan, posiblemente el psicoanalista que más ha tirado de topología, y nos encontramos también con su antítesis, un físico, curiosamente, llamado Sokal, que fue muy sonado la participación que tuvo en todo este evento, que yo creo que Luis lo conocerá incluso mejor que yo. Sí, Alan Sokal, claro. Exacto, el caso Sokal con toda esta... Ese caso merece un programa entero. Totalmente. Lo haremos. Sobre esta cuestión puedo añadir que para que quienes nos ven, dice Clara de Cerebrotes, vamos, que le han dado un tinte matemático para que suene científico. Pues más o menos. Lo cual es como muy irónico, ¿no? Sí, pero no es tan, vamos a ver, siendo netamente absurdo, porque las ideas son insostenibles, es más que un tinte solo, es más que vocabulario. Es decir, han desarrollado toda una pseudoteoría en torno a la topografía psicoanalítica, ¿no? Es decir, el grado de refinamiento y de imaginación que han puesto a ideas que, por otro lado, están asentadas sobre, bueno, pues cimientos de barro, es bastante más complicada que lo de poner por aquí una palabrita, ¿verdad? Y cambiarla por esta otra. Han desarrollado, yo tuve contacto, que es lo que me gustaría contaros rápidamente, con un grupo que se dedicaba justo a esto en Francia. Hay 2 países en el mundo que son los 2 países donde más desarrollo académico ha tenido el psicoanálisis, que son Francia y Argentina. Hay muchos otros donde ha tenido un desarrollo grande, pero en Francia y en Argentina se encuentran
varios de los autores que actualmente defienden estas posiciones con mayor rango de autoridad, ¿no? Autoridad que le confieren otros psicoanalistas, claro. Entonces, en el extrarradio de Francia, se produjo un seminario. Yo entré en contacto con una serie de filósofos porque estaba haciendo un estudio sobre ciencias sin categoremáticas aplicadas a un análisis del postestructuralismo, ¿no? Y en todo esto son así palabras filosóficos. El postestructuralismo es esta corriente que se va desarrollando en un momento dado y que intenta hacer un análisis de la sociedad que recorre, por un lado, la necesidad de establecer capas y estructuras, y se produce un fenómeno curioso porque muchos psicólogos y muchos lingüistas empiezan a inundarse de conceptos propios de la filosofía analítica para dotar a sus disciplinas de sistematicidad, ¿verdad? Luego comprobamos que esa sistematicidad es vacía si no refiere a objetos dados de manera crítica. Pero esto ya es filosofía de la ciencia de nuevo. El caso es que el señor Freud, creo que fue en 1896, publica aquel artículo en el que habla por primera vez de la palabra psicoanálisis. Lacan, discípulo suyo y enemigo, como sabéis muchos, e intenta darle una vuelta de tuerca e incorpora elementos estructuralistas al análisis que hacía Freud, ¿no? Y entre esos elementos están elementos de lingüística, elementos de filosofía analítica y elementos matemáticos. Entonces, Jacques Lacan se inventa algo a lo que llama la lógica del significante, que es bastante más que verborrea. Uy, se ha cortado. Se ha cortado esto. Y creo que se han cortado todos. Es posible que se haya caído en general el directo. Estaría bien que me comentaras. Aunque las cuentas de un marco que es tremendamente oscuro. Es una filosofía oscura porque no se sabe muy bien de qué se está hablando. Entonces, el analista, lo que dice Lacan, el analista, y me refiero al psicoanalista que está tratando a un paciente, ¿verdad?, para que nos entienda la audiencia, está implicado en lo que llaman la transferencia. Ese inconsciente ya no es ni intrapsíquico ni extrapsíquico, aparece como descentrado del sujeto. Es decir, el inconsciente no está ni dentro ni fuera de nosotros, sino que está en la red significante misma, que es la que permite el canal terapéutico del psicoanálisis. ¿Y dónde viene la topología? Bueno, pues Lacan la desarrolla muchísimo, pero después Victor Corman y Jacques-Alain Millet lo que hacen es una incorporación de elementos topológicos para sostener que la topología no es un saber secundario al psicoanálisis. Ojo, que esto es lo interesante, chicos y chicas. Es que la topología sería la armazón misma del esquema del pensamiento humano. O sea, creen haber descubierto una naturaleza topológica en la forma que tiene la mente humana de construir su contenido acerca del mundo. Esto es muy gordo. Entonces, las intervenciones del psicoanalista operarían así según categorías matemáticas, en este caso categorías matemáticas topológicas, ¿verdad? Por ejemplo, la banda de Moebius, de la que aquí habréis oído hablar, si no, Crespo nos dará una pequeña directriz, es una figura topológica clásica que tiene algunas características particulares, ¿no? Por ejemplo, tiene un borde y una cara, ¿verdad? Es muy fácil si encontrasen los chicos un enlace para que lo viesen en el programa, pero en definitiva es una banda que está como girada sobre sí misma y lo que hace es resumir esquemáticamente una superficie que no es orientable. Si esto lo trasladamos al psicoanálisis, el sujeto operatorio que recibe el análisis, que es el paciente, no puede situar el yo como desdoblado. Es decir, ya no habría un yo interior del que hablaba Ignacio, un ego, y un yo exterior, porque ese punto, que es el yo, está situado en la cara de la mente del paciente, pero no puede estar situado ni en un lado de la cara ni en el otro, porque no hay dos caras, hay una sola cara. Y como hay una sola cara... Convierten esta estructura en una superficie no orientable, que es como se refieren a ello. Pero, eso es. Exacto. Pero es eso lo que más o menos comentaba. O sea, que sí que toman estructura y parten de ello. Claro, o sea, qué burdo. Pero o sea, se quedan con la historia que cuenta la topología para que se entienda. Claro, en el mejor de los casos llega a metáfora. Entonces, si no hay dos caras y solo una,
el yo psíquico no puede estar ni en un punto ni en el otro. Por tanto, digamos que utilizan la topología para intentar reducir, es un cientificismo, intentan reducir esquemáticamente el pensamiento humano, que es tremendamente complejo y que no es binomial, que no es bipolar, bueno, una serie de atributos, y lo reducen a una estructura matemática para, y esto es lo importante, ejemplificar la terapéutica psicoanalítica en una forma metodológica. Es decir, crean fórmulas de terapia que tienen que seguir directrices que no son psiquiátricas, sino matemáticas, porque supuestamente van a llegar así al núcleo del pensamiento. El segundo ejemplo es el toro, pero os dejo que Ignacio avance un poco. No, La banda de Moebius. No, la banda de Moebius es una tontería. Simplemente que tenía aquí un papel, que es lo que he podido conseguir en mi escritorio. No tengo demasiado papel más que libros y no voy a romper un libro por vosotros. No creo que haya nadie que merezca eso, exacto. Pero, bueno, podéis haceros una idea. He recortado una cinta de papel de esta manera. Si puede ser más larga, mejor. Y en lugar de cerrarla como un anillo, lo que tenéis que hacer para construir algo parecido a la banda de Moebius, que no podríais, porque es un objeto que no tendría espesor, tendríais que girarlo sobre sí mismo. O sea, primero doblarlo así y entonces unirlo. Y entonces veréis que si recorréis uno de sus lados con el dedo, acabaréis tocando toda la superficie del papel original, tanto por un lado como por el otro. Claro. Lo he roto. En esa continuidad se puede decir que hay solo un lado, un borde. Y es por eso tanto, precisamente es no orientable, no tiene una cara u otra. Pero lo que quiero decir es que lo que podemos ver con el psicoanálisis relacionado con la topología es ya a nivel muy, muy básico, para quedarnos con la copla. Lacan tenía un interés especial por las matemáticas, eso sin duda, era un entusiasta de las matemáticas y se relata con frecuencia, pero su conocimiento de las matemáticas se quedaba en lo amateur, en lo que ahora mismo consideraríamos, y lo hemos dicho en algún caso, conocimiento fantasma. Lo que nos cuentan los divulgadores, los que os contamos nosotros, no siempre es lo que ocurre de verdad. Utilizamos simplificaciones. Un ejemplo son las redes neuronales. Todos hemos escuchado eso de que tienen capas que van pues procesando. Cuando tú programas una red neuronal, no hay capas que valgan. Hay matrices y cosas y operaciones entre ellas, pero no hay capas. Por mucho que no existan estas, es la forma tal vez más sencilla de explicarlo. Imaginemos que ahora alguien entusiasta de las redes neuronales toma el concepto de capa, lo toma como algo literal y construye a través de él toda una nueva interpretación de cómo funciona la mente humana. Será un error. Se hace un sándwich, ¿sabes? Y dice, claro, es que las capas del sándwich son como las capas de una red neuronal. Ergo, el sándwich piensa. Eso es el problema de las metáforas. Y yo creo que, en cierto modo, la forma en la que utiliza Lacan estas transformaciones continuas de los objetos de topología algebraica siguen un poco este patrón. No va a la verdad matemática que hay detrás, los razonamientos lógicos reales con los que trabajan los topólogos, sino que se queda con lo que él ha creído entender. Y a partir de ahí, sin miedo, aplica, deduce y crea conocimiento nuevo que, como un teléfono estropeado, va complicándose y haciéndose cada vez más oscuro y cada vez más distante de lo que era realmente la topología. Por mucho que, como decía Luis, es una estructura que aplican de forma coherente consigo misma la mayoría del tiempo, aunque no siempre, y acaba teniendo un corpus real que no es solamente sustituir algunas palabras por otras más matemáticas. Pero bueno, sí que es verdad que al final este parece que es el movimiento de una época, el de introducir estas palabras matemáticas. Sí. All right. Lo curioso es que todo esto está volviendo a ponerse de moda, porque no deja de parecer, en definitiva, el otro día hablábamos de las pseudociencias en general, cuando tienen un aspecto simple son muy vendibles y en este caso, como lo que estamos haciendo es hablar de una supuesta terapia psicoanalítica, aquí ya para que el enemigo no nos critique como psicoanalistas y nos diga, pero esto de Freud del inconsciente era una tontería. No. Lo mío es mucho más complejo. Yo estoy hablando de topología, estoy hablando de estructuras, estoy hablando del toro, ¿no? De que mediante cortes y repliegues, pues se observa cómo el exterior se vuelve el interior. El toro, por ejemplo, lo usa Lacan y sus discípulos para estudiar la histeria. Entonces, así es como sustituimos la esfera
que simbolizaba, porque en filosofía no nos olvidemos de que, y en ciencia se utilizan esquemas, ¿verdad? Y alegorías. La esfera como el mundo interior mental y el mundo exterior fuera de la esfera. El toro revoluciona esto, porque lo que permite es la reversión, es decir, identifica al paciente con el terapeuta, de una forma, y esta es la clave, que solo conoce el terapeuta. Por tanto, aquí el ignorante se encuentra ante alguien que maneja una jerga complicada, porque lo de la topología tiene un cierto grado de abstracción, y por tanto, si el otro domina esta jerga y a la vez ha desarrollado un corpus que parece coherente desde fuera, sin estudiarlo a fondo, pues, hombre, claro, lógicamente es como una superación, es un psicoanalismo, ¿no? Una psicoanalítica 3.0 o 4.0. Cuando metemos matemáticas a algo, parece que lo hacemos ciencia. Y no, el psicoanálisis no puede ser ciencia, no es una terapia válida. Y el error de tomar la matemática como hizo Lacan es que saltó una categoría de una ciencia formal, que es una ciencia por definición no experimental empíricamente, ¿verdad? Que no refleja una observación directa de la realidad, a un campo como la psicología y además, por encima de todo, se inventa que hay dimensiones psicológicas. Es que el problema no es la topología, aquí el problema está en el sustrato de base nuclear del concepto de la mente humana que tenía Lacan. Eso O sea, es. bueno, es un rollo, pero se está poniendo muy de moda. Hay mucha gente que está ganando mucho dinero con esto, ¿eh? Hombre, hay gente que está ganando dinero con todo lo que puede, eso está claro. Pero sí, sí, es así. Y la pena es que es una percepción de cómo debe estudiarse la mente humana que todavía sigue vigente en muchas universidades y entre algunos de los estudiantes que acaban de entrar con muchas Claro. ganas de comerse el mundo. A mí lo gravísimo que nos has contado, lo gravísimo es que esto esté auspiciado por un académico de tu universidad. Bueno, no parece que esté auspiciado por un académico, ya digo que se puso un poco sin control de la universidad, no hay logotipos ni ningún tipo de... Vale, no es oficial. Pero Vale. sí que está auspiciado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña y de hecho está presentado por su decano. Preguntan aquí qué es un toro. Yo creo que lo habíamos comentado, pero es que hemos dicho tantas cosas. Un Sí. toro es... Bueno, hay toroides, hay muchos. Un toro sería como un dolops, ¿no? Para que nos entendamos todos. Sí, un toro es un donut, ¿vale? Es un donut, es la figura clásica del donut. Lo puedes hacer más estrechito, más gordito, pero bueno, figura geométrica. Eso. Ahora, cuando hablamos de los toros topológicamente, pues en realidad nos estamos refiriendo más o menos a cualquier objeto que tenga un agujero. Claro. Muy con las manos, estoy hablando muy con las manos, pero... Sí, lo de las manos es importante para que... Pero bueno, es que es meterse en una movida. Yo creo que alguna vez podríamos traer a un topólogo y traer de vuelta sí. esto, pero Muy desde bien. la otra perspectiva, que sería muy chulo. El lado matemático, claro. Exacto, el lado puramente matemático. Y le leemos cosas de la movida esta de psicoanálisis topológico que nos diga, what the fuck. Eso volaría. Si tenéis amigos topólogos, que nos contacten. Estamos encantados de leerle cosas absurdas. Exacto, y veo que aquí Luis en apenas unos segundos ha puesto una Sí, he definición tecleado. y un comentario. Sí, perfecto. Bueno, Es lo que he dicho, lo he vuelto a escribir por si alguien se ha perdido. Exacto, perfecto, sí. ¿Y cómo lo relaciona al final? Pues lo que decía, que esto, como decía Luis, en el fondo tiene una percepción de la psicología en la cual esta no tiene por qué ser puesta a prueba, no tiene por qué someterse a la volverse objetiva a través del estudio, sino que tiene que intentar generar conocimiento de cualquier manera, ya puede ser de una manera puramente filosófica o intentando mantener cierta coherencia consigo misma, pero no tiene por qué ser testeada. Es algo que, aunque parezca una locura, está bastante extendido todavía. Incluso planteando que la mente en sí misma y los procesos cognitivos, porque evidentemente esto tiene múltiples definiciones posibles, no tienen un sustrato material. Por lo tanto, no es que no deban ser estudiadas objetivamente, es que no pueden. Y esto es una lacra importante. Por suerte, es un problema mayor en otros países y aquí no lo tenemos tan extendido, pero sigue siendo un problema. Y aún así, el Colegio de Psicólogos de Cataluña... Ese es el tema. Es que ya es se lo increíble. olvida, ¿no? Que de hecho decían por aquí que muchas veces se hace con buena voluntad lo de que el decano haya participado en esto y sin esperar nada a cambio. Hombre, el decano... 160 pavos de 160 curso. pavos de congreso, cuando esto es una iniciativa privada, el decano del Colegio Oficial de Psicólogos de
Cataluña, que tiene muchísimo movimiento, no creo que le sobre el tiempo como para ir gratis. Y aunque le sobre, tiene la obligación de saberlo. La ignorancia no exime de que cumpla el código deontológico que debía conocer. Y llega un poquito más allá el tema, porque esta persona que va aquí, en el mejor de los casos, está ganando visibilidad, no lo tengo muy claro, pero está siendo partícipe de algo que funciona en las dos direcciones. Si no, no lo haría. No hay buena voluntad cuando no tienes tiempo para la buena voluntad. Y esto es así. Y es un hombre que a las 9:30 de la mañana de un viernes tiene que estar aquí en lugar de haciendo aquello por lo que recibe un sueldo. Sí, señor. Bien dicho. Pues toda la puta razón. Ok, pues con esto creo que it's time to cerrar. Qué Me parece densidad, ¿no? correcto. Qué terrible. Sí, sí. Bueno, yo creo que ha gustado. Ha gustado. Yo creo que Ujú. está estupendo. Y bueno, Ignacio, yo estoy viendo aquí una cosa en el Twitch. Estoy viendo que Alex Rivero está online, está hablando. Pues no hacemos buzo, Uy. casi mejor, ¿no? Porque nos hemos Hoy alargado. nos hemos alargado, creo que Sí. es time. A ver, no sé el chat qué piensa, pero una raicita así pequeña, ¿no? Un poquito. Claro. Yo lo veo bien. Ya que los créditos no funcionaron muy bien aquel día Exacto. conmigo. Exacto. Y siguen sin estar cambiados, así que volvería a pasar lo mismo. Vale, en ese caso, pues venga, vamos a pensar entre todos qué le decimos a Alex. Vale, perfecto. Y- Vamos a ver. ¿Cómo es el arroba de Alex Ribeiro? Alex Ribeiro. Es Alex_Ribeiro, todo en minúsculas. Vale, ¿qué le decimos? Vamos a pensarlo. A ver, yo creo que después de todo esto. No La sé. banda de Moebius va por ti. Oh, pues me parece bien. La banda de Moebius va por ti. A ver, es una opción. Eres la banda de Moebius. Cuerdista. Te quieres tirar a la banda de Moebius. Oriéntame Posiblemente esta. sea. Oriéntame esta. Estamos. Venga, dadme opciones. ¿Qué queréis decir? Alerta ovni, dicen aquí. Cuerdista, claro, Cuerdista esa es está buena. bien, cuerdista me gusta. Cuerdista, yo voto cuerdista. Y no lo alarguemos mucho más. Yo creo que entre las opciones habría que elegir una. Cuerdista es muy buena. Venga, pues ya Cuerdista está. es muy Todo el mundo entrar ahí y decirle cuerdista. Pues voy a ver si soy capaz de lanzarlo, ¿vale? Esto tiene su miga, ¿eh? Creo que no he sido capaz. No se pone raid con exclamación, ¿no? Debe ser, por favor. Cuerdista. Con la barra. ¡Ah! ¿Con qué barra? ¿Con la antibarra o con la barra normal? Antibarra. Me encanta como Antibarra debes me ha unos tienes que encantado. rescatar siempre. Claro, pero por eso está aquí. Lo agradecemos muchísimo. Lacey No, también porque nos no ayuda se iba a mucho. ver. Lacey, muchas gracias. Vale. Y Lacey, padre- la del 7, muy bien, vale. Con la barra de programador. Con la barra de programadores. Oh, no. Pues esta no me la reconoce, me reconocía la otra, ¿eh? Sí, Es claro. antibarra. Raid, y ahora me dice, mete aquí el chat. Slash o anti-slash. Dicen que valen las dos. Perfecto, pues Alex Ribeiro. Algún día lo sabré hacer. Espero que para la próxima. Me dice que invalid username. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Me ha puesto aquí Cotoli lo que tengo que escribir. Voy a copiar y pegar. Y así, si la culpa es de alguien, pues será compartida. Vale, sí. ya estamos en ellos. Pues eso, Caballero, Luis, encantadísimo de que estés con Un nosotros. placer, chicos. Un abrazo muy grande Hasta cuando queráis. y al resto, chao. Hasta luego. Iniciar la raid.